There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down. Saludos a todos a Historias de Rex y Blue y Terry. Disfruten el audio fit video 939 adentro de la pantalla. Escucha con atención. Es muy importante que prestes atención a las imágenes que ves y a las palabras que oyes. Puede que pienses que ya has escuchado esta historia antes. Tienes esa extraña sensación, déjà vu. Pero créeme, todo esto es muy nuevo para ti. Esta es la historia de una peligrosa especie de criaturas anómalas apodada SCP-939, también conocida como Con Muchas Voces. Afuera de la pantalla o el perro rojo que replica tus voces. Hablo Power Dan Miedo dijo Coven y muchas voces que original luego que sigue multiojos dijo Denji adentro de la pantalla. 28 de octubre de 1981. Todo comenzó con la desaparición de un agente de campo de la Fundación SCP mientras estaba de servicio. Todo el caso había olido a muerte desde el principio. En las afueras de una ciudad no revelada en un estado americano no revelado, los civiles habían estado desapareciendo en un número inusualmente alto. Esto ya sería preocupante de por sí, pero la situación se agravó cuando los agentes de la ley enviados a investigarlos también desaparecieron. Las desapariciones ya son bastante difíciles de encubrir. Las de las fuerzas del orden son una pesadilla. Si solo hubiera parado ahí. Cuando la gente de la fundación desapareció, la alarma sonó en todo el distrito. ¿Qué tipo de amenaza podría acabar con civiles, agentes de la ley entrenados e incluso con agentes de la fundación? Naturalmente, el siguiente paso en esta escalada de fuerza fue enviar una fuerza táctica de seguridad fuertemente armada y bien preparada, conocida como Trampero, desde el centro de contención de la fundación más cercano. Se trataba de 6 de los mejores operadores tácticos del sector. Sea lo que mató o se llevó a los otros, a ellos no les haría lo mismo. O al menos, no a todos. El equipo entró en un almacén abandonado de varios niveles en las afueras de la ciudad. Basándose en los puntos estimados de desaparición de las distintas víctimas, era la ubicación más factible de una amenaza anómala. Utilizaron cargas explosivas para entrar en el edificio e irrumpieron con rifles de asalto y subfusiles en ristre. El equipo se dividió para buscar en diferentes partes del complejo en un movimiento que incluso la banda del misterio podría decir que no suele funcionar bien. Aunque muchos de los episodios de Scooby-Doo podrían haberse desarrollado de manera diferente si Shaggy estuviera empuñando una Heckler & Koch HK-416. No tardó mucho en llegar a las fosas nasales del equipo el olor a muerte y podredumbre. Habían trabajado para la Fundación SCP el tiempo suficiente como para conocer de memoria el distintivo aroma dulzón de la carne humana en descomposición. Con la conciencia aumentada, continuaron por el edificio buscando la fuente de ese horrible olor. Un miembro del equipo avisó por radio cuando hicieron el primer descubrimiento espeluznante. El cadáver del agente de campo de la fundación desaparecido, asesinado por lo que parecía ser un enorme mordisco que le arrancó un trozo fatal del cuello. Algún tipo de bestia animal le había quitado la vida de un solo golpe decisivo. Una vez más, el nivel de peligro se había elevado para el equipo trampero, pero estaba a punto de empeorar para todos ellos. Algunos de los miembros del equipo que se habían dividido para comprobar los pisos superiores del almacén oyeron de repente los más terribles chillidos procedentes de los niveles inferiores. Oyeron a sus compañeros pidiendo ayuda, claramente angustiados. Ni siquiera utilizaban sus radios, solo seguían gritando y chillando, rogando a los demás que bajaran a ayudarles. Pero cuando el resto del equipo descendió a los niveles inferiores, pronto se dieron cuenta de que habían sido atraídos a una trampa por bestias mucho más inteligentes y diabólicas de lo que habían imaginado. Esta fue la historia de la primera vez que los operativos de la Fundación SCP se encontraron con especímenes del SCP-939 y vivieron para contarlo. En la oscuridad de aquel almacén abandonado descubrieron una guarida repleta de monstruos. Grandes bestias cuadrúpedas de piel roja y translúcida con largas y feroces espinas en la espalda. De sus largos colmillos colgaban rastros de carne humana. Los monstruos estaban sobre los cadáveres de los miembros del equipo que habían pedido ayuda momentos antes. O más bien, parecía que habían pedido ayuda momentos antes.
Las instancias del SCP-939 habían tomado prestadas las voces de sus presas para pedir una cena algo más sustanciosa desde arriba. Una de las dos habilidades más potentes de los SCP-939 es su poder para imitar voces y hacerlo con una precisión realmente aterradora. Fuera de la pantalla, así que ese fue el primer avistamiento de aquellos perros, dijo Kishibe. Espera, si hay muchos de ellos no significa que su mamá esté cerca, dijo Koben, y asustada. Ya valieron esos tipos, dijo Power, pero dijeron que vivieron para contarlo, dijo Aki. Jamás dijo que todos, dijo Denji. ¿Cuál será su segunda habilidad?, pensó Ángela dentro de la pantalla. La Fundación desconoce actualmente cómo lo hacen exactamente, ya que los especímenes 939 no necesitan oír una voz para poder imitarla, y la compleja estructura de sus imitaciones y patrones de habla sugieren un nivel de inteligencia mucho mayor del que implica su naturaleza superficialmente bestial. En teoría, podrías mantener toda una conversación con un 939 detrás de una puerta mosquitera y no tener ni idea de que tu interlocutor es una criatura que estaría tan contenta de arrancarte la cabeza del cuello como de hablar contigo. Fuera de la pantalla, así que pueden imitar voces sin conocerlas, dijo Violencia. Son más inteligentes que Denji, dijo Power, y contestó Denji ofendido. ¿Habrá alguna forma de diferenciarlos cuando escuchas la voz?, pensó aquí adentro de la pantalla. Hablando de eso, volvamos al equipo trampero. Los supervivientes fueron acorralados por una manada de monstruos que utilizaban las voces de sus compañeros muertos. Las criaturas avanzaron con los colmillos goteando, preparándose para arremeter y añadir otros cuantos cadáveres a la cuenta. Afortunadamente, los supervivientes pensaron rápido, abriendo fuego y escapando al pasillo mientras las criaturas les perseguían. Después de un tenso tiroteo y de pedir un considerable contingente de refuerzos desde el lugar de contención cercano, el equipo trampero consiguió controlar la situación por los pelos, evitando por poco convertirse en una voz más del repertorio de este particular nido de 939. La Fundación pudo capturar varios ejemplares viables y traerlos para su contención y estudio. Aunque se perdieron algunas vidas, los monstruos fueron capturados. Fuera de la pantalla, entonces no murió la mayoría, preguntó Power. Triste, ¿cómo atraparon esas cosas?, preguntó Koben. Y muchas balas y tranquilizadores, contestó Ángelo. Varas eléctricas, dijo Violencia adentro de la pantalla. Pero el 939 se distingue del resto de la multitud anómala en varios aspectos. Entre ellos, el hecho de que sus verdaderos horrores solo se desataron tras la contención. El equipo trampero, que había luchado con uñas y dientes para capturar a las criaturas en primer lugar, comenzó a comportarse de forma extraña durante el interrogatorio. A pesar de que sus dispositivos de comunicación registraron un relato de audio relativamente claro del incidente, los supervivientes experimentaron extraños lapsos de memoria. Los detalles que probablemente se habrían grabado a fuego en la mente de cualquier otra persona que experimentara estos acontecimientos estaban completamente ausentes de los recuerdos de los miembros del equipo. Era un fenómeno que la Fundación solo había visto una vez. Era el tipo exacto de comportamiento que exhiben las personas que han recibido tratamiento amnéstico. Fue esta comparación la que les llevó a descubrir el segundo potente efecto anómalo del SCP-939. Respiran literalmente una forma de amnéstico en aerosol, apodado AMN-C227. Inhibe la parte del cerebro que permite a las personas formar recuerdos mientras dura su exposición al gas, creando una especie de camuflaje de memoria en el que los especímenes de 939 son capaces de esconderse. El gas es inodoro, incoloro e insípido. Podrías estar en una habitación llena de él y ni siquiera saberlo. El único indicio de que te han borrado los recuerdos con el AMN-C227 es una extraña sensación de déjà vu que experimentarás si vuelves al punto de exposición. Era un compuesto amnéstico tan eficaz que la Fundación planteó la idea de utilizarlo para sus propios fines, ya que es mucho más fácil conseguir AMN-C227 de 939 que el método habitual de sacrificios a Anantashesha. Desde el perfecto mimetismo de la voz hasta el implacable borrado de la memoria, con el añadido de la caza inteligente en manada y una fuerza de mordida excesivamente poderosa,
El 939 parecía ser una especie de depredadores perfectos para atraer y matar a los humanos. Fuera de la pantalla, así que pueden borrar la memoria, dijo Denji. Es más complicado, pero en resumen sí, dijo Tariq. Un animal perfecto para matar humanos, pensó Makima. A mí esas cosas jamás me engañarían, admitió Powers. Y claro, rodó los ojos aquí adentro de la pantalla. Naturalmente la fundación tenía preguntas. La principal de ellas era, ¿qué demonios son estas cosas y cómo funcionan? Cuanto más experimentaba la fundación con el SCP-939, más se daba cuenta de que estas cosas no funcionan como cualquier otro ser vivo. Casi todos sus sistemas internos, desde las venas hasta el sistema digestivo, son completamente vestigiales. Debajo de su piel translúcida, estos monstruos están efectivamente muertos. Nada funciona y de alguna manera nada tiene que funcionar. Consumen carne humana, pero la carne simplemente se pudre en su estómago hasta que luego la vomitan. Nada en su biología explica cómo producen amnésticos ni cómo sobreviven técnicamente. Una muestra fue diseccionada por completo, sus diferentes sistemas vitales colocados en varios tubos. Y el monstruo sigue intentando hablar con el personal de la fundación cuando pasa por su lugar de contención. Algunos de los desplantes infantiles de la criatura se grabaron para la posteridad, y las grabaciones son realmente escalofriantes. ¿Has visto nuestros dibujos? Nos gusta dibujar. Papá los colgaba en la pared, excepto a veces cuando los otros de bata blanca se los llevaban. Papá nos dijo que no hiciéramos dibujos como esos. Le ponían triste, así que nos esforzamos por dibujar otras cosas. Pero a veces se nos olvidaba. A veces papá escondía las fotos o las rompía. Nos decía que no le gustaran. Decía que era para mantenernos a salvo de los malvados médicos de las batas blancas. Pero luego los médicos se llevaron a papá. Fuera de la pantalla, espera, esa cosa está básicamente muerta, preguntó Denji según lo que dice él. Videos y dijo Kishibe, qué extraña criatura, dijo Ángel, pues según lo que dijo tal vez fueron creador por el hombre, opinó Koben, y es una posibilidad, dijo Makima adentro de la pantalla. Y algunas de las cosas que ha dicho esta criatura disecada han sido aún más inquietantes. Teníamos mucha hambre. Era malo, pero nos comimos nuestra vieja piel y nuestra vieja cabeza. Sabía bien, pero seguía siendo malo. Seguimos teniendo hambre después de eso y pedimos comida. Nos dieron comida, incluso nuestras favoritas, pero ninguna nos supo bien. Todo lo que sabía bien era un trozo de carne. Pedimos más de eso. Con la esperanza de comprender mejor su biología, la fundación también decidió pasar algunas muestras por el SCP-914, la maquinaria. Como era de esperar, los ajustes grueso y muy grueso destruyeron y deconstruyeron a la criatura. Los datos de la configuración uno a uno fueron redactados, pero lo más aterrador de todo fueron los resultados de los experimentos fino y muy fino. Para la configuración fina, la criatura simplemente volvió a estar muerta. En el caso de la configuración muy fina, la criatura se redujo a un montón de cenizas blancas. La única conclusión que podemos sacar de esto es que, a un nivel verdaderamente cósmico, 939 está destinado a estar muerto. Y justo cuando crees que SCP-939 ha tocado el techo del verdadero horror, fuera de la pantalla, comerse a sí mismo, eso sí que es de locos, dijo Denji. Aún no llegamos al pico del terror, dijo Koben, y asustada adentro de la pantalla. Los monstruos siguen impresionando al subir el listón de la pesadilla. Tras 11 años de contención, uno de los especímenes del 939 dio a luz a una camada de bebés. Esto no parece tan horrible, ya que ser capaz de reproducirse al menos daría a 939 algo en común con el resto del reino animal. Pero la fundación se horrorizó al descubrir que la fase larvaria de SCP-939 es prácticamente idéntica a la de un bebé humano. A los investigadores que recibieron la orden de diseccionar a estas criaturas, descubriendo en el proceso que también eran idénticas a los bebés humanos por dentro, se les ofrecieron amnésticos debido a la comprensible naturaleza traumática de la experiencia. Uno de los recién nacidos nació muerto y los otros lo canibalizaron rápidamente. Las bestias supervivientes pronto aprendieron a imitar a la perfección las voces y el comportamiento de los niños humanos, lo que supone una razón más para no confiar en ninguno de los sentidos cuando se trata del SCP-939. A medida que crecían y maduraban, las partes más humanas simplemente se desprendían, como una serpiente que muda su piel tras un periodo de dolor e incomodidad prolongados. Más que la mayoría de las criaturas que contiene la fundación, la mera existencia de SCP-939 es suficiente para provocar una sensación de pavor existencial. ¿Y para una criatura tan llena de sorpresas como el SCP-939? Por supuesto que habría otro giro en la larga y roja cola de la pantalla.
Sus crías son como bebés humanos, dijo Aki desconcertado. Tal vez por eso hablaban de los señores con bata blanca, dijo Kishibe llamando la atención de todos. Puede que una familia numerosa fue sometida a experimentos donde el padre no sobrevivió y los niños lograron sobrevivir volviéndose el SCP-939. Por eso las crías nacen humanos y con el tiempo empieza a cambiar el ADN volviéndose las criaturas que son ahora, dijo Kishibe. Esa es una teoría interesante, dijo Makima recordando a la Unión Soviética y sus experimentos con híbridos. Solo un borracho haría esa teoría, dijo Denji adentro de la pantalla. Verán, antes mencionamos que la Fundación SCP consideró brevemente utilizar el AMN-C227, el gas amnéstico exhalado por los especímenes de 939, como una forma de amnéstico de clase B. Sin embargo, este plan se canceló más tarde cuando salió a la luz un horrible efecto secundario. La amnesia nunca es una buena sensación. Tener puntos completamente en blanco en la memoria es una experiencia extremadamente angustiosa. Y, como hemos mencionado antes, las personas expuestas al AMN-C227 parecen experimentar una sensación palpable de déjà vu. Cuando lo experimenten por primera vez, será leve, pero poco a poco se hará más fuerte a medida que se acerquen a la fuente. Poco a poco sentirán que la satisfacción se acerca hasta que se adentren en una cueva profunda y oscura. Y antes de que te des cuenta, un conjunto de mandíbulas rojas se cierran alrededor de tu cuello y todo ha terminado. Así es, el AMN-C227 no solo borra los recuerdos de los encuentros con el SCP-939, sino que también atrae a cualquier superviviente a la guarida de las criaturas. Se les ha dado la clase Keter porque hay toda una especie de estas cosas. E incluso los mejores científicos de la Fundación no pueden saber con seguridad hasta dónde se extienden sus hábitats. Podrían estar esperándote ahora mismo, listos para llamarte con una voz amistosa. Así que recuerden, chicos, no se crean todo lo que oyen. Después de todo, los sonidos pueden ser engañosos. Ahora ve a ver Monstruo Maligno creado por la Fundación SCP, SCP-2419, Los Hombres que Ríen, y SCP-002, El Cuarto Viviente y las habitaciones SCP más terroríficas, para ver más criaturas aterradoras de SCP. Fuera de la pantalla. Ahora cuando llamen a la puerta tendré una escopeta, pensó Koben. Y bien, ya que vemos SCPs rojos, veamos otro tipo rojo, dijo Tarik con una sonrisa. Video SCP-610. Adentro de la pantalla. En una parte remota de Rusia, un misterioso brote de enfermedad estaba arrasando una pequeña aldea agrícola con terribles efectos secundarios. No había cura, ni idea de su origen. Y lo peor de todo, el terrible impacto de la enfermedad no terminaba con la muerte. No. Era después de la muerte de los portadores que empezaba el verdadero horror. Después de una fiebre agonizante que dejaba a las víctimas retorciéndose de dolor, sucumbían rápidamente a la enfermedad, solo para levantarse de sus tumbas y causar estragos entre los vivos. El virus continúa propagándose hasta que los cadáveres superan en número a los que intentan esconderse, mientras el mundo se convierte en una ruina casi segura. Suena como la trama de una película de zombies, pero para la Fundación SCP esto es todo menos ficción. Y el terror que se desarrolló en esa pequeña ciudad siberiana es el primer encuentro registrado con SCP-610, también conocido como la carne que odia. Fuera de la pantalla. O esa cosa de carne asquerosa, dijo Kishibe. Jamás iré a Rusia, dijo Koben. Y así que después de la muerte empieza el terror, por eso decían una falsa muerte, nueva resurrección, dijo Aki. Sí que están feos, dijo Denji adentro de la pantalla. Primero, el ganado comenzó a desaparecer de las granjas. Se sospechaba de robo o de animales salvajes, pero no se pudo encontrar ningún sospechoso y no se encontraron restos mutilados. Los animales no estaban siendo robados ni comidos. Así que, ¿qué les pasaba? Sin más animales que perderse, los propios agricultores comenzaron a desaparecer, pero las autoridades se negaron a tomar en serio los casos de personas desaparecidas. Las familias de los granjeros desaparecidos se ponían en contacto con la policía, hacían un informe y luego todo quedaba en el olvido. Era descartado como otra desaparición sin resolver, que no era infrecuente en la región salvaje e implacable. A continuación, la policía misma comenzó a desaparecer. Las familias de los granjeros desaparecidos a veces informaban sonidos extraños de los bosques circundantes, describían gemidos y chillidos inhumanos de dolor. Un niño informó haber visto una vaca con lo que describió como tentáculos acechando cerca del límite boscoso.
Se envió a la policía regional al lugar y se les ordenó investigar e informar sobre sus hallazgos dentro de 24 horas. Sin embargo, las unidades enviadas a la zona no informaron de vuelta y nunca se supo más de ellas. Al enterarse de los informes, el gobierno ruso se preocupó cada vez más. Temiendo que una insurgencia nacional o espionaje extranjero tuviera algo que ver, enviaron un pequeño equipo de agentes especiales a la zona, y uno a uno esos agentes desaparecieron, al igual que las personas antes que ellos. Afuera de la pantalla una vaca con tentáculos. Me gustaría saber a qué sabe, dijo Power. Eso fue todo lo que entendiste, dijo. Aquí es todo lo que me interesó, dijo Power, y aquí solo suspiró adentro de la pantalla. Al parecer, nadie que entraba en el pueblo después de que comenzaron las desapariciones volvía a salir. Todos simplemente habían desaparecido. Desesperado por respuestas, el gobierno ruso se puso en contacto con las únicas personas en el mundo que podían ayudar, la Fundación SCP. Lo que la Fundación encontró en el curso de su investigación los conmocionaría y los pondría nerviosos más allá de todo lo que habían descubierto antes. Antes de que comenzara oficialmente la investigación, el gobierno ruso cerró la zona afectada. Sin saber si sería seguro enviar investigadores al perímetro de contención, la Fundación preparó una pequeña unidad con cámara incorporada apodada Herbie para capturar imágenes de lo que quedaba de la aldea. Las imágenes capturadas por Herbie revelaron qué había sido exactamente de la gente en esta aldea condenada y la verdadera naturaleza de pesadilla de SCP-610. SCP-610 es una entidad de clase Keter, lo que significa que es una anomalía que es extremadamente difícil de contener de manera consistente o confiable, y los procedimientos de contención a menudo son extensos y complejos. 610 es una enfermedad de la piel altamente contagiosa que inicialmente se manifiesta como una reacción alérgica común. Los síntomas incluyen aumento de la sensibilidad, picazón y sarpullido, pero a las 3 horas de la aparición de los síntomas iniciales, la erupción comienza a convertirse en masas de tejido cicatricial en el pecho y los brazos. Estas masas se extienden sobre las piernas y la espalda de la víctima y las consumen por completo en carne gruesa y comosa en 5 horas. Una vez cubierta, la víctima cesará todas las funciones vitales. Desafortunadamente para ellos, y doblemente para quienes los rodean, no se quedan muertos. Aproximadamente 3 minutos después de la expiración, los signos vitales de la víctima se reinician a un ritmo acelerado, y las masas de carne que encierran el cuerpo comenzarán a moverse y multiplicarse, transformando a la víctima en algo muy distinto de cualquier cosa parecida al humano que alguna vez fueron. El tipo específico de mutación varía de un caso a otro, pero ha incluido que la cabeza se vuelva masiva y bulbosa, el crecimiento de extremidades adicionales, y en casos especialmente horribles, el cuerpo de la víctima se separa para permitir que broten más tentáculos de carne de la herida abierta. Ocasionalmente, una persona infectada dejará de moverse y se enraizará en el suelo en un lugar determinado. Una vez que se asienta, su carne se extenderá por el suelo, encerrando todos los objetos cercanos en tejido cicatrizal. Los infectados que mantienen su movilidad son muy agresivos, incluso violentos, e intentarán infectar a cualquier ser vivo que se cruce en su campo de visión. La enfermedad no solo infecta a los humanos, sino que puede apoderarse de cualquier organismo vivo en cuestión de horas. Debido a la naturaleza altamente contagiosa y peligrosa de la enfermedad, la observación segura de muestras y áreas infectadas solo es posible con drones y cámaras montadas. Esto nos lleva de regreso a Herbie, la primera cámara montada de este tipo para grabar imágenes del área infectada. Herbie fue desplegado en el sitio de la infección, también conocido como sitio A, sin ningún daño. Permaneció en el perímetro exterior de la aldea durante 2 horas, observando a varios humanos infectados y daños por fuego en muchas de las casas, antes de seguir a un infectado a una casa intacta. La imagen de la cámara de Herbie capturó a la persona infectada entrando a la casa y sentándose en la mesa del interior. Había varios otros humanos infectados en la casa, y una criatura infectada no identificada permaneció inmóvil debajo de la mesa. Después de agredir brutalmente a uno de los otros humanos infectados, los infectados regresaron a la mesa y comenzaron a colocar platos encima. Trozos de su carne comenzaron a retorcerse y desgarrarse de su cuerpo antes de asentarse en cada plato. Una vez que se llenaron los platos, los infectados que estaban sentados a la mesa comenzaron a agarrar la carne y aplastarla con la boca, en una imitación perversa de una reunión normal a la hora de comer. Después de capturar esta exhibición que revuelve el estómago, Herbie salió de la casa y continuó explorando el pueblo. Grabó imágenes de una gran pila de cuerpos que parecía estar formada por militares y civiles rusos, con un infectado sentado encima. Mientras Herbie maniobraba hacia los restos del ayuntamiento, un infectado agarró el rover del suelo. La cámara de Herbie pudo captar el rostro del infectado que agarró el rover. El rostro era el de una niña de unos 10 años, extremadamente intacta sobre un cuerpo grande y distorsionado. Los momentos finales de la transmisión de la cámara de Herbie capturaron la cara de la niña infectada que se abrió de golpe, revelando tentáculos de carne que alaron a Herbie hacia las fauces abiertas. Luego, la transmisión cortó a negro.
Herbie fue considerado perdido, pero la transmisión de video se reanudó brevemente 5 horas después, mostrando la cámara cubierta con un limo no identificado. Después de esto, la transmisión se cortó definitivamente y Herbie fue abandonado en el sitio A. Fuera de la pantalla todos vieron aquellas cosas espantosas y aunque eran cazademonios algunos no tenían estómagos de acero. Aquí vomito en el cubo de comida, no mi cubo, dijo Tariq alarmado. Luego Coben y vomito en el suelo, no el suelo, dijo Tariq más alarmado, y Denji, que estaba a su lado, vomito encima del no mi ropa, dijo Tariq levantándose frustrado. Débiles, dijo Kishibe, eso les afecta, ya ni siquiera vieron mi verdadera forma, pensaron los demonios de la sala, maldita sea, todo se jodió, dijo Tariq. Ok, querido público, tomaremos un descanso y continuamos. Autor B, entreteniéndolos y que alguien me traiga a Toji Fusiguro para que limpie, dijo Tariq. Enojado. Espacio publicitario. Sí, mi segunda aparición en este especial. Pero bueno, mientras esperamos que Tariq y los demás se sientan bien, un poco de spam. Vayan a mi segundo canal de Gacha, donde hago reacciones y subo algunas veces traducciones de música en portugués. Ya algún día haré en inglés y en otros idiomas, claro. También vayan a mi tercer canal, donde hago MVBs de peleas, algunas veces subo capítulos de algunos mangas, aunque está un poco descuidado el canal, pero ya porque estoy concentrándome en Toji vs Goyo. Y por último, en el cuarto canal, donde tengo el primer capítulo de Kimetsu no Yaiba de la tercera temporada. Y ya pronto subiré los demás capítulos que tengo ya descargados. Y bueno, por último también vayan a la sección de shorts. Sin nada más que decir, adiós. Fin de espacio publicitario. Sigamos con la reacción adentro de la pantalla. La Fundación ha enviado varias expediciones humanas al sitio A, donde muchas fuerzas han sido víctimas de los infectados. Varios operativos también se perdieron en un terremoto que reveló una red de túneles subterráneos. Se intentó una expedición humana a estos túneles, y el video que capturaron los investigadores de la expedición fue profundamente perturbador. Había imágenes de una iglesia abandonada llena de infectados y una masa de cautivos humanos no infectados o parcialmente infectados. Los momentos finales del video de esta expedición capturaron el asesinato de varios operativos por un humano infectado que empuñaba una guadaña agrícola, lo que indica que los infectados son capaces de usar armas simples además de la fuerza bruta. El uso de esta arma, junto con la presencia de cautivos en los túneles subterráneos, pinta una imagen aterradora del tipo de organización de la que son capaces los infectados. No se han intentado más expediciones humanas, o si lo han hecho, han sido altamente clasificadas. Por lo general, una vez que se descubre un nuevo SCP, se coloca en contención en la Fundación, con procedimientos especiales en su lugar para que pueda ser estudiado o incluso neutralizado en las raras ocasiones en que sea necesario. Sin embargo, cuando se trata de SCP-610, la contención podría ser simplemente imposible. Cubre demasiada área y es demasiado peligroso para exponerlo a los investigadores humanos. En cambio, todas las áreas infectadas han sido aisladas con el permiso del gobierno ruso. Hay un perímetro oficial establecido alrededor de estas áreas, y a los civiles que se acercan se les dice que se vayan con el pretexto de operaciones militares en curso. Por primera vez, un proyecto militar ultrasecreto es la respuesta más inocente. Fuera de la pantalla, vaya, jamás creí que llegaría ese día, dijo Kishibe. Un proyecto ultrasecreto del gobierno es una mentira inocente, vaya, Ryo Makima en su mente adentro de la pantalla. Hay guardias armados en el perímetro de cada área infectada, y cualquier ser vivo con síntomas de SCP-610 detectados cerca del perímetro debe ser inmovilizado, asesinado y cremado desde la mayor distancia posible. Cualquier ser vivo que entre en contacto con SCP-610, ya sea un soldado, un científico o un civil, es inmediatamente eliminado y sus restos destruidos. Si alguien se acerca a 3 metros de un organismo infectado, será puesto en cuarentena y examinado de forma remota para determinar si ha sido infectado. Si bien la propagación de SCP-610 puede transmitirse por el aire, se ha determinado que es mucho menos infecciosa a través de partículas de aire que por contacto físico. Los sitios de infección permanecen activos hasta el día de hoy, como colonias de leprosos modernas. Aunque están aislados de la población y el ejército está haciendo todo lo posible para contener a los infectados, SCP-610 está todavía muy vivo. Es raro que exista una entidad que la Fundación no pueda realmente contener, sino que solo puede tratar de proteger contra ella, y eso hace que esta infección sea aún más aterradora. Quién sabe cuánto ha mutado a lo largo de los años, creciendo, extendiéndose, hambriento de nuevos anfitriones. Todavía hay tanto que la Fundación desconoce sobre la carne que odia, como por ejemplo cómo funciona, qué puede hacer o incluso de dónde vino.
ya que el origen de la primera infección sigue siendo, a estas alturas, enteramente desconocido. Ha demostrado ser capaz de aprender, planificar y protegerse a sí mismo, así que ¿quién puede decir que no puede encontrar una manera de escapar de su aislamiento? Es tan altamente contagioso y se propaga tan rápidamente que solo un pequeño conejo infectado y un soldado desatento podrían ser suficientes para que SCP-610 llegue al resto de la población. Y si lo hiciera, su naturaleza violenta y destructiva y su odio por toda la vida significarían que todo, no solo las personas, sino también animales, plantas y el mundo mismo podrían estar en peligro. Y nadie está preparado para este tipo de infección. Una enfermedad que vuelve el cuerpo humano contra sí mismo, convierte nuestra piel en un arma y una tumba, despojándonos de identidad, humanidad y todo lo que no está hecho de esa misma carne que odia. Así que esperemos que el perímetro se mantenga, y la próxima vez que sientas un poco de picazón, trata de no pensar en lo que podría suceder a continuación. Ahora ve a ver SCP-939 con muchas voces, y SCP-096 el chico tímido para más anomalías de la Fundación. Fuera de la pantalla, así que tienes una probabilidad de estar infectado por el aire, pero si te toca ya te jodistes, dijo Denji. Me sorprende que puedan contenerlo, admitió Kishibe. Eso demuestra el nivel de profesionalismo que tienen, dijo Makima. ¿Habrá otras organizaciones que saben sobre los SCP?, preguntó Ángela Tarik, pero no contestó. Bueno, sigamos con otro SCP, este es más tímido, dijo Tarik. Video SCP-96 adentro de la pantalla. Cuando un agente de campo de la Fundación SCP detecta una anomalía por primera vez, son los grupos de trabajo móviles de la Fundación los que tienen que etiquetar y embolsar a las entidades imposibles antes de que puedan hacer más daño. A veces, estas recuperaciones son sencillas, otras veces no tanto, especialmente cuando se trata de fuerzas brutales de la naturaleza como el SCP-096. También conocido como el tímido. Fuera de la pantalla, o el tipo blanco que le dio pelea a 682, dijo Denji. El llorón que no le gusta que le vean la cara, dijo Power. No nos vendrá a buscar si lo vemos, ¿verdad?, preguntó por curiosidad Kishibe. No, además no están en su dimensión, dijo tranquilo Tarik. Dentro de la pantalla. Una criatura que desde su primera interacción con la Fundación tenía fama de ser peligrosa y debía ser temida. Una serie de vagos avistamientos y misteriosas desapariciones en las heladas montañas del Yukon despertaron el interés de la Fundación. Cuando tuvieron la certeza de que tenían una anomalía entre manos, se enviaron dos equipos de recuperación, Zulu 9A y Zulu 9B, para asegurar y contener la entidad. Zulu 9A se puso a la cabeza en un helicóptero de gran potencia, equipado con ametralladoras pesadas GAU-19 del calibre 50 y con un lanzador antitanque AT-4. Estaban preparados para cualquier cosa, o eso creían, ya que establecieron una visión del SCP-096 mientras estaban a 2 clics del objetivo. No pudieron obtener una línea de visión clara de la criatura, pero parecía estar inmóvil, dócil y no estaba haciendo ningún intento de huir. Pan comido, ¿verdad? No sabían que el SCP-096 estaba mirando hacia otro lado. Si estuviera mirando hacia ellos, sería una historia de terror totalmente diferente, como Zulu 9A estaba a punto de descubrir. El equipo aterrizó su helicóptero junto a la criatura y se sorprendió al ver que estaba completamente desnuda, a pesar de las temperaturas bajo cero que los rodeaban. La criatura era normalmente delgada, como si hubiera pasado hambre durante semanas, con una piel blanca como el hueso y unas extremidades anormalmente largas. El equipo calculó que los brazos de la criatura debían medir al menos 1,5 metros, pero su naturaleza dócil y su masa corporal insustancial daban la impresión de que no sería demasiado difícil de contener, hasta que le vieron la cara. El capitán de Zulu 9A fue el único superviviente del incidente, ya que tuvo la suerte de estar mirando hacia otro lado cuando la criatura se volvió hacia su equipo. El resto del escuadrón acabó mirando cara a cara al SCP-096, y a partir de ese momento dejó de ser dócil. Afuera de la pantalla. Qué mala suerte la de esos tipos, dijo Aki. Todo estaba saliendo bien, pero tenían que mirarle la cara, dijo Ángel suspirando. Al menos el capitán logró sobrevivir por suerte, dijo Coben. Y muchos traumas, dijo Violencia adentro de la pantalla. La criatura empezó a gemir, luego a llorar y después a sollozar incontroladamente de una forma que sonaba extrañamente humana. Este repentino cambio de temperamento asustó al resto de Zulu 9A y abrieron fuego contra la criatura. Bajo la lluvia de disparos, el SCP-096 entró en un frenesí asesino y comenzó a desgarrar al desventurado escuadrón de soldados. Aunque su carne y sus órganos parecieron sufrir daños como resultado de la descarga de balas de calibre 50 de las ametralladoras montadas en el helicóptero, su estructura esquelética permaneció intacta y continuó su ataque, desgarrando al equipo miembro a miembro incluso después de que le hubieran arrancado prácticamente toda la carne a la criatura.
El lanzador antitanque AT-4 resultó igualmente ineficaz para detener al SCP-096 mientras estaba en modo de ataque, y solo después de masacrar a todo el equipo volvió a su estado dócil. Nadie sabe exactamente lo que la criatura le hizo a Zulu 9A después de que comenzaran los disparos, pero no quedó ningún rastro del equipo. El Zulu 9B aterrizó poco después y, con una grave advertencia del capitán de que no mirara a la cara de la criatura, pudieron finalmente someterla. De la pantalla debió ser una experiencia traumática, dijo Coben, y la verdad no me impresiona que los haya matado a todos, confesó Power. Sí. Bueno, después de enfrentar a 682, uno ya tiene noción del nivel que tiene el SCP. Hablo aquí cómo se lo llevaron, preguntó Ángel. Tal vez con una bolsa. Hablo violencia adentro de la pantalla. Se colocó una bolsa sobre la cara del SCP-096, lo que pareció calmarlo lo suficiente como para trasladarlo a una instalación cercana de la fundación. No sabían que acababan de obtener uno de los SCP más mortíferos de todos los tiempos y, aunque por ahora estaba bajo llave, parecía inevitable que saliera y causara más violencia y caos. La investigación y los procedimientos de contención del SCP-096 se pusieron bajo el mando del Dr. Dan, investigador principal del lugar. Su trabajo consistía en averiguar exactamente de qué era capaz este ser, y cuanto más probaba, más se daba cuenta de que se enfrentaba a algo realmente aterrador. Se utilizó personal desechable de clase D para averiguar qué era exactamente lo que hacía que la criatura entrara en modo de ataque. Al igual que durante la misión inicial de recuperación, el SCP-096 se volvía loco cuando cualquiera de los miembros del personal que lo atendía le veía la cara. En esta fase entraba en un periodo de angustia considerable e imparable durante 1 o 2 minutos, cubriéndose la cara y gimiendo con fuerza. Cuando el periodo de angustia terminaba, la criatura masacraba sin piedad a todos los clase D que habían visto su cara, y al igual que con Zulu 9A no quedaba ningún rastro de sus cuerpos. El Dr. Dan estaba horrorizado e intrigado por este fenómeno. La criatura mataba a cualquiera que viera su rostro directamente. De la pantalla. Sí, bueno, la amenaza que dice "si me miras te mato" describe muy bien a ese SCP. Hablo Ángel, ¿te imaginas que alguien filtre la foto de él en todo el mundo?, dijo Casual Power. Haciendo que aquí tenga una imagen de eso donde mundo solo derrama lágrimas de sangre sería cool, dijo Denji adentro de la pantalla. Pero, ¿podría decirse lo mismo de las representaciones indirectas del rostro de la criatura como imágenes y videos? El Dr. Dan estaba ansioso por averiguarlo. Se trajo a más personal de la clase D para probar esto, con resultados aterradores. El Dr. Dan descubrió que la criatura seguía entrando en modo de ataque cuando la gente veía fotos y videos de la cara del SCP-096. La criatura parecía tener un sentido innato de cuando la gente estaba viendo estas representaciones, incluso cuando no debería tener ninguna forma concebible de saberlo. No importaba a qué distancia o cuántas barreras hubiera entre el espectador y la criatura, el modo de ataque se activaba igualmente, y una vez que lo hacía parecía que nada podía impedir que la criatura diera caza al que veía su rostro. Con todos estos nuevos datos se idearon procedimientos especiales de contención para mantener a la criatura a salvo bajo llave. Su celda era un cubo de acero hermético de 5×5×5, dotado de avanzados sensores de presión y detectores láser para garantizar que el SCP-096 permaneciera en su celda sin riesgo de que nadie tuviera contacto visual con la cara de la criatura. Todas las cámaras y equipos de video estaban estrictamente prohibidos, y era obligatorio realizar comprobaciones semanales para detectar cualquier grieta o agujero en la celda de contención. Por supuesto, nada de esto detendría a la criatura si alguien viera de alguna manera su rostro. Para resolver este pequeño problema, el Dr. Dan tendría que seguir investigando. Para encontrar un método de subvertir la mirada mortal de la criatura, necesitaban saber exactamente a qué se enfrentaban. Pero, ¿cómo podrían hacerlo si incluso una mirada a una foto o un video del ser significaba una muerte segura? Se propuso una posible solución: crear una representación artística del rostro de la criatura, algo que aún no se había intentado. Pero, ¿cómo lograrían tal hazaña? Muy sencillo. Conseguirían un prisionero de clase D con cierto talento artístico, y encontraron uno que había sido tatuador antes de convertirse en conejillo de indias de la fundación. El Dr. Dan formuló un ingenioso plan para mantener a este clase D con vida el tiempo suficiente para dibujar con precisión una imagen del rostro del SCP-096. Se le colocaría en una campana de buceo bathysphere a varios kilómetros bajo el agua, y a decenas de kilómetros de la celda de contención donde se encontraba el SCP. Se hizo que el clase D mirara una fotografía de la cara de la criatura y luego replicara esa imagen en un boceto a lápiz. El Dr. Dan confirmó en primer lugar que el modo de ataque de la criatura solo se activa con la cara de la criatura, haciendo que la clase D mirara una serie de fotos de las partes del cuerpo del SCP
una por una, para terminar con su cara. La clase D empezó a dibujar e incluso comentó lo espeluznantes que eran los rasgos faciales del SCP, a pesar de no conocer el contexto mortal. Afuera de la pantalla, pobre tonto moriría, dijo Ángel. Todo por el bien de la ciencia, dijo Bim. Me incomoda que usen a gente como conejos de indias, dijo Aquí. Pero son criminales, no, preguntó Denji. Dije que me incomodaba, no que no me gustara, dijo Aquí. Adentro de la pantalla. Mientras tanto, en su celda de contención, el SCP-096 sintió que alguien le veía la cara y entró en su estado de llanto inconsolable seguido de su modo de ataque. Salió de la contención con facilidad y comenzó a dirigirse hacia la clase D, atravesando los kilómetros que la separaban de su presa. La clase D no lo sabía mientras encerraba el dibujo terminado en un sumergible autónomo separado, pero ya estaba muerto. Mientras el dibujo se dirigía a un investigador en la superficie, el SCP-096 se sumergió en el agua y comenzó a nadar hacia el artista. Minutos más tarde, la batísfera se rompió y la clase D se hizo pedazos. SCP-096 fue recapturado sin problemas por el equipo de recuperación de superficie Foxtrot 303A, y las pruebas posteriores del dibujo mostraron que las representaciones artísticas de la cara de SCP-096 eran de hecho inofensivas. A partir de esta experiencia, ahora sabemos que la criatura tiene un rostro demacrado con ojos totalmente blancos, posiblemente indicando ceguera y una mandíbula groseramente extendida. Sin embargo, el Dr. Dan se mantuvo firme en su opinión de que el SCP-096 era demasiado peligroso para dejarlo con vida. Fuera de la pantalla, así que sus pinturas son inofensivas, habló Makima. Eso es bueno, dijo Kishibe. ¿Cómo lo rescataron del mar?, preguntó Denji. Tal vez un submarino o una red, dijo Ángel. Una orden para matar a esa cosa sí es casi igual a 682, dijo Power. Son casi indestructibles, dijo Bima dentro de la pantalla. Y pidió permiso a las altas esferas de la Fundación para acabar con la criatura por cualquier medio. Sin embargo, la petición del doctor caería en saco roto hasta que todo comenzó con una imagen aparentemente inocente, aunque ahora ha sido redactada por su seguridad. La mancha negra del círculo amarillo fue en su día una minúscula imagen del SCP-096, tomada sin saberlo en los años 90 por un montañero semiprofesional. Un día estaban mirando fotografías antiguas cuando sus ojos pasaron por encima de la minúscula mota sin darse cuenta de que había visto algo. Pero el SCP-096 se dio cuenta y comenzó a entrar en su modo de ataque. Están jodidos, fue el pensamiento colectivo en la sala de cine. Esas personas estaban jodidas y solo por ver una mancha de la dentro de la pantalla. Rompió su unidad de contención de acero como si fuera papel de seda, provocando la liberación de un agente nervioso que mató a varios miembros del personal de la Fundación. El monstruo huyó entonces de la base y comenzó a perseguir a su presa, con el grupo operativo móvil Tau-1 en plena persecución. El Dr. Oleksei, que ayudaba a gestionar el lugar donde se encontraba el SCP, estaba consternado por la situación. El Dr. Dan estaba fuera del país en ese momento, intentando descubrir más sobre los orígenes de la criatura. Sin embargo, dejó a la Mobile Task Force con una nueva arma secreta contra el Shy Guy que se desboca: el proyecto Scramble. Scramble eran unas gafas de última generación que incorporaban una nueva tecnología creada por el Dr. Dan, que, utilizando representaciones artísticas de los rasgos faciales del 096, podía detectar y codificar los rasgos del SCP-096 hasta convertirlos en una forma irreconocible, impidiendo el efecto normalmente mortal de la mirada sobre su rostro. En teoría, esto permitiría a la MTF Tau-1 enfrentarse con seguridad al 096 una vez eliminada su presa y devolverlo a la contención. Fuera de la pantalla en parte es una buena idea, dijo Power. La pregunta es que si funciona o puede perdurar, habló Kishibe adentro de la pantalla. Pero el desastre se produjo en dos frentes. En primer lugar, la presa en cuestión se encontraba en un centro de población, lo que creaba la posibilidad de una enorme pérdida de vidas. Y el segundo gran problema era que la tecnología Scramble no funcionaba, ya que los píxeles sueltos de la cara de la criatura llegaban a los ojos del grupo de trabajo antes de que el microprocesador interno tuviera tiempo de codificarlos. La misión se convirtió en una sentencia de muerte, ya que el SCP-096 masacró a casi todo el grupo de trabajo, así como a varios civiles de la ciudad, incluidos un bebé y toda su familia. Fue un desastre monumental, agravado por una revelación final. El Dr. Dan y el Dr. Oleksei habían facilitado ellos mismos la ruptura de la contención y permitido que se produjera la masacre resultante, con la esperanza de que el Dr. Dan fuera suficiente motivación para que el mando de la Fundación diera luz verde a su investigación para destruir a la criatura. Fuera de la pantalla, tantas vidas perdidas solo para que lo destruyan. Dijo aquí con una mueca. Vaya, esos científicos sí que están locos, habló Denji. Yo también me volvería loco si trabajara ahí, habló Kishibe. Sería interesante ser el conserje e imagínate los chismes, dijo Bima dentro de la pantalla. Cualquier cosa que le diera la oportunidad de matar a esta cosa valdría el derramamiento de sangre,
Su plan funcionó y la Fundación SCP lo vio a su manera, aprobando su petición de neutralizar al SCP-096. Sin embargo, el éxito tiene un coste para el Dr. Dan. Una vez que encuentre la forma de matar a la criatura, aunque sea en cumplimiento del deber, la Fundación lo despedirá por sus crímenes contra la humanidad. Pero teniendo en cuenta el daño que el SCP-096 es capaz de causar si alguna vez llega a un centro de población importante, o, aún peor, si es captado por una cámara y transmitido a una audiencia mundial, el propio doctor probablemente consideraría su propia muerte como un coste justificable. Al día de hoy, la Fundación está investigando formas de matar a la criatura, y siguen buscando su bala de plata. Y la presión está en marcha. No sabían de la foto aparentemente inocente que provocó la última brecha de contención, la que se tomó hace décadas, en la que el tímido solo había ocupado 4 diminutos píxeles. 4 diminutos píxeles que resultaron en la pérdida de múltiples vidas inocentes. Así que ten cuidado donde miras porque quién sabe cuántas otras fotos de la criatura están al acecho por ahí. Fotos con un inocente punto en el fondo. Tus ojos pasan por encima sin fijarse en el puntito, hasta que oyes un lamento lejano que parece acercarse, y acercarse, y acercarse. Y entonces, ya es demasiado tarde. Fuera de la pantalla sería jodido que mueras porque vistes 4 píxeles de una criatura, dijo Denji muy malo. Ya me imagino cuando llegues al cielo y te pregunten por qué moriste si dices vi un punto negro. Rio Power. Bueno, ¿qué tal si vemos ahora algo más espiritual y divino? Habló Tarik llamando la atención de Makima, pero Denji alzó la mano. ¿Qué pasó? Preguntó Tarik. ¿Verdad? ¿Quién es ese sujeto de arriba en la tienda? Dijo Denji y todos miraron al final de los asientos donde había una tienda de figuras y ahí estaba un hombre con cara de pocos amigos. Él es Toji Fushiguro, un amigo mío, dijo Tarik para luego mirar la pantalla y poner el otro video. Video SCP-001 adentro de la pantalla. Si alguna vez has leído el libro del Génesis, que es la parte del Antiguo Testamento que detalla la creación del mundo y de la humanidad por parte de Dios durante una semana especialmente ajetreada, es posible que ya estés familiarizado con SCP-001. O al menos una de las anomalías que se han propuesto para el título de SCP-001. Afuera de la pantalla. Espera, entonces hay más 001, dijo Denji. Todos compitiendo por ese puesto, dijo Kishibe. Me pregunto cuántos estarán peleando por aquel puesto, dijo pensativa Makimax. El Rey Escarlata, si mal no recuerdo, también era mencionado como 001, dijo Violencia. Para luego sentir un escalofrío. Me pregunto cuáles serán los otros, dijo Ángela dentro de la pantalla. Porque, por supuesto, SCP-001 no se refiere a una sola criatura, objeto o entidad, sino a una colección de diversas anomalías que contiene la Fundación SCP. Entre las anomalías que comparten el nombre de SCP-001 se encuentra el infame Rey Escarlata, un poderoso ser Eldritch que pretende acabar con toda la creación, y que, según los investigadores de la Fundación, es uno de los seres más peligrosos de este universo y de cualquier otro. Pero el Rey Escarlata no es el único ser increíblemente poderoso catalogado como SCP-001. De hecho, hay muchas otras anomalías con niveles similares de poder destructivo, y uno de esos seres es una criatura con el nombre en clave de El Guardián de la Puerta. Con más de 300 metros de altura, el Guardián de la Puerta es imposible de contener por todos los medios que posee la Fundación. Fuera de la pantalla. Sí, además, ¿cómo metes esa cosa en una caja de metal? Dijo Denji. Supongo que ellos dos son los principales candidatos por aquel puesto, dijo Kishibe. ¿Quiénes serán los demás? Dijo Violencia adentro de la pantalla. La propia anomalía, a pesar de su colosal tamaño, tiene forma humanoide y luce unas alas que sobresalen de su espalda. Aunque normalmente tiene 4, históricamente se ha visto a SCP-001 con un número de alas que oscila entre las 2 y las 108, que brotan de varios lugares de su cuerpo, como los hombros, los tobillos, las muñecas e incluso las sienes. Este gigantesco guardián también lleva su propia arma, denominada SCP-001-2. Esta arma se asemeja a un enorme cuchillo o espada, capaz de emitir penachos de llamas. Según las pruebas realizadas por la Fundación, la temperatura de las llamas producidas por SCP-001-2 rivaliza con las de nuestro propio Sol. Como referencia, el Sol tiene una temperatura en su núcleo de más de 27 millones de grados Fahrenheit y 5.778 Kelvin en su superficie, o casi 10.000 grados Fahrenheit. Cabría esperar que una espada flamante que arde más que el Sol causara una cantidad considerable de daños, aunque no estuviera en uso, pero las llamas emitidas por el arma no dejan daños duraderos en el entorno. Sin embargo, es capaz de aniquilar cualquier cosa que se acerque demasiado a SCP-001, quemándolos tan intensamente que sus átomos se separan literalmente, rompiendo a los potenciales atacantes a nivel molecular. Fuera de la pantalla. A su 108.
Alas, dijo Denji. ¿Morir a nivel molecular? ¿Los demonios pueden sobrevivir a eso? Preguntó. Aquí seguro moriríamos y volveríamos al infierno con una gran quemadura, dijo Ángel. O tal vez no volveríamos a reencarnar y así acaba nuestro ciclo, dijo Violencia. Pues tendríamos que mandar a alguien ahí, dijo Makima. Power, dijo Makima, y Power se asustó para luego arrodillarse. Juro bañarme más seguido, pero no me use como carne de cañón, por favor, dijo Power soltando lágrimas. Solo te iba a pedir que te sentaras bien, dijo Makima adentro de la pantalla. Tal y como surge su nombre en clave, el guardián de la puerta se encuentra solemnemente en el umbral de algún tipo de portal dimensional, que es tan alto como el propio SCP-001. Detrás del guardián hay una exuberante arboleda en la que abundan árboles frutales de tamaño astronómico, así como otros seres que comparten una apariencia similar a la de SCP-001. Se cree que este bosque es el jardín del Edén y el paraíso que creó Dios y que habitaron Adán y Eva, los dos primeros seres humanos que existieron según el libro del Génesis. Según el relato, la pareja fue criada por el propio Dios y se les permitió vivir en el jardín del Edén siempre que siguieran una única regla. Adán y Eva recibieron instrucciones de no comer ninguno de los frutos que crecían de ciertos árboles que Dios había especificado. A la vista, justo detrás del guardián de la puerta hay dos inmensos árboles, uno de ellos con manzanas y el otro con otros frutos de tipo desconocido. El que parece un manzano se cree, incluso por algunos en la fundación, que es el árbol del conocimiento bíblico del que se convenció a Eva para que cogiera una fatídica manzana, tras un encuentro con una serpiente. El otro, el del fruto no identificable, se cree que es el árbol de la vida. Sin embargo, todo esto es una especulación, ya que actualmente es imposible aventurarse a través de este portal y verificar si el reino de más allá es realmente el jardín del Edén de la Biblia. Esto se debe en gran medida a que cualquier cosa que atraviese un radio de 1 kilómetro de SCP-001 se vaporiza al instante. El guardián de la puerta ataca con una velocidad imperceptible, utilizando su espada flamante para golpear a cualquier persona que se acerque demasiado. En realidad, el guardián se mueve tan rápido que apenas puede verse a simple vista. Parece permanecer siempre en su postura solemne y obediente, con el arma desenfundada y la cabeza inclinada, y solo se desplaza durante una fracción de nanosegundo para atacar. Fuera de la pantalla. O no me sabía esa historia. Hablo Denji. ¿Acaso no conoces la Biblia? Hablo aquí. Soy pobre, dijo Denji. Se mueve a nanosegundos. ¿Eso es rápido? Preguntó Power. Demasiado rápido, hasta difícil creerlo. Hablo Kishibe adentro de la pantalla. Los ataques a distancia contra el guardia son igual de ineficaces, ya que todos los proyectiles disparados contra SCP-001 se reducen a átomos antes de que puedan causar ningún daño. Incluso si dicho proyectil resulta ser un arma nuclear, el guardián de la puerta será capaz de vaporizar subatómicamente tanto el propio proyectil como a la persona que lo envió, independientemente de la distancia a la que se encuentren. Todo ello sin parecer que mueve un dedo. Durante un experimento en el que participó el SCP-001, el 26 de diciembre de 2004, un submarino nuclear de la Fundación SCP llamado Nautilus lanzó una serie de misiles balísticos intercontinentales de varias cabezas contra el guardián de la puerta. La represalia del guardián no solo provocó la muerte de unos 35.000 civiles inocentes, sino que algunos creen que la explosión también causó inadvertidamente el tsunami del día de San Esteban de 2004. La gravedad de este incidente estuvo peligrosamente cerca de revelar al mundo la existencia de la fundación. Fuera de la pantalla. Mejor no molestarlo, dijo Power con miedo. 35.000 muertes. Vaya, dijo Vin. Sin dudas era un número alto. Cree que serían más, pensó Makima con decepción. Hasta creo un tsunami. Vaya, dijo Ángel. Esperen, ¿acaso dijo 2004? Pero aún no llegamos al 2000, pensó Coven. ¿Y acaso se acaban de enterrar de un desastre natural adentro de la pantalla? Lo que hizo que ésta desplegara rápidamente todos los medios necesarios para borrar cualquier rastro de las familias de las 35.000 víctimas, sus amigos y otras personas relacionadas. Para evitar el cuestionamiento, la Fundación SCP administró amnésicos a escala casi mundial, y el Consejo de los Cinco prohibió cualquier otra prueba con el SCP-001 que implicara armas nucleares. En lo que la Fundación esperaba que fuera una prueba con apuestas menores, enviaron un personal prescindible de la clase D hacia el SCP-001. La clase D se acercó a la zona donde se encuentra el guardián de la puerta, y en cuanto lo vieron pudieron oír una orden muy clara en su mente: abandona. El personal de la clase D reaccionó exactamente igual que lo haríamos tú o yo. Rápidamente se dieron la vuelta y empezaron a alejarse. No necesitaban que un ente de 30 metros de altura con una espada de fuego se lo dijera 2 veces. Los investigadores que dirigían el experimento no se dejaron influir por la petición y ordenaron a la clase D que siguiera avanzando hacia SCP-001.
Afuera de la pantalla yo hubiera salido corriendo al toque, dijo Denji. Qué mala suerte tienen los clase D, dijo Koben. ¿Y te imaginas ser un clase D? En todo momento tu vida estaría en riesgo, dijo Bima dentro de la pantalla. Cuando la clase D continuó ignorando sus órdenes, fueron despedidos, como es la política habitual cuando se trata de un miembro insubordinado de la clase D. Sin embargo, al SCP-001 no pareció gustarle esto, y el lugar de la investigación, así como los propios investigadores, fueron inmediatamente destruidos por una fuerza desconocida, aunque es bastante seguro que un arma en llamas fue la responsable. Este candidato a SCP-001 puede ser uno de los seres más poderosos, si no el más poderoso. Afuera de la pantalla al menos tiene un sentido de justicia, hablo violencia, así que el puesto de SCP-001 es para ver quién es el más chetado, dijo Denji entonces. Eso sí que es un debate, ya que existen cientos o miles de esos SCP, dijo Power. En realidad más de 10.000 no recuerdan al planeta errante, dijo Bin. Cierto, aquel planeta, dijo Power adentro de la pantalla. Que la Fundación SCP haya encontrado jamás. Y según su entrada en el archivo SCP-001, el guardián es incluso responsable de la creación de la propia fundación. Si el archivo es creíble, el administrador de la Fundación SCP escuchó un día una palabra que resonaba en su cabeza: prepárate. Esta instrucción de una sola palabra le llevó a poner en marcha la Fundación SCP, conteniendo innumerables anomalías y entidades peligrosas en preparación para un futuro incierto. En todo ese tiempo, desde el inicio de la fundación, el guardián de la puerta ha permanecido en su puesto, aunque no es agresivo ni abiertamente hostil hacia la humanidad. El guardián de la puerta tampoco parece preocuparse mucho por nosotros, al menos como individuos. Rara vez interactúa con los seres humanos cuando no se le provoca, y aventurarse demasiado cerca del guardián, sin embargo, no es una sentencia de muerte automática. El guardián se comunica primero con cualquier ser vivo que se acerque a él a través de un mensaje telepático, indicándole que se vaya u olvide. Si quien se ha acercado demasiado a SCP-001 cumple las instrucciones, podrá abandonar libremente la zona, olvidando al mismo tiempo todos los detalles de la existencia del guardián de la puerta. Sin embargo, si se ignoran estas advertencias, SCP-001 no tendrá reparos en eliminarte por completo de la realidad. Dado su enorme potencial destructivo, no es de extrañar que la Fundación haya intentado utilizar el guardián de la puerta para eliminar otros SCP peligrosos. Fuera de la pantalla, así que él fue responsable de la creación de la Fundación, preguntó Denji. O tal vez el hombre solo usó mucho orégano, dijo Power. Así que 682 no es el único que pasó por la espada del guardián, dijo Kishibe, interesando en aquello, preguntando si Makima podría morir ante la espada de tal ente adentro de la pantalla. Con resultados diversos. En una ocasión, la Fundación incluso intentó utilizar el guardián de la puerta para destruir al infame e indestructible SCP-682, más conocido por el apropiado nombre del reptil difícil de destruir, debido al malicioso desprecio que el SCP-682 siente por los seres humanos y por cualquier otra forma de vida. Es quizás una de las anomalías más peligrosas que la Fundación SCP tiene contenidas. SCP-682 es también una de las pocas criaturas que la Fundación quiere eliminar activamente. Una tarea mucho más difícil, dado que 682 puede regenerar toda su forma a partir de una sola célula. El guardián de la puerta ya había demostrado una y otra vez que era capaz de una destrucción masiva, y los investigadores que trabajaban para la Fundación esperaban aprovechar ese poder para librar al mundo de SCP-682 para siempre. El 682 fue colocado en un vehículo no tripulado y llevado a menos de 1 kilómetro del guardián de la puerta. El guardián atacó el vehículo, hiriendo gravemente pero sin matar a 682. Parece que ni siquiera el poderoso SCP-001 pudo matar al reptil difícil de destruir. Aunque los investigadores quedaron decepcionados con este resultado, cabe destacar que 682 hizo un comentario muy interesante al guardián. 682 mencionó que el guardián de la puerta no es Uriel, sino un pretendiente. Uriel es el arcángel que algunos textos religiosos describen como el guardián que se encuentra en la puerta del Edén con una espada de fuego. Así que, ¿significa esto que 682 sabe que el guardián de la puerta no es realmente un ángel? ¿O que el lugar que vigila no es el jardín del Edén? Fuera de la pantalla, 1 minuto. Como sabe 682 eso? A menos que dijo aquí 682 haya vivido en el jardín del Edén, dijo Denji. No creo que Dios creara algo así, dijo Kishibe. Tal vez fue el diablo, dijo Ángel. ¿Te imaginas que 682 sea la serpiente que tentó a Eva? Dijo Bim en broma. Bueno, no se sabe qué tan viejo es, pensó Makima adentro de la pantalla. La Fundación SCP aún no ha determinado el significado de estos comentarios. En un experimento posterior participaron tanto SCP-001 como SCP-073, la anomalía conocida como Caín.
Caín es un humanoide masculino de posible ascendencia árabe cuyos brazos, piernas, columna vertebral y hombros han sido sustituidos de forma casi cibernética por bronce de berilio. Al igual que el guardián de la puerta SCP-073 también podría ser el mismo que se menciona en el libro del Génesis de la Biblia, que, según la historia bíblica, asesinó a su propio hermano Abel por despecho. Como castigo por sus acciones, Caín fue maldecido para sufrir eternamente por su mala acción. En el caso de SCP-073, cualquier daño infligido a él es desviado hacia el atacante, pero Caín se ve obligado a sentir el dolor del ataque. Cualquier planta o materia de origen vegetal se marchita y se pudre en su presencia, y está maldito con una memoria perfecta, lo que lo mantiene siempre atormentado por su asesinato de Abel. Fuera de la pantalla, así que ese es su poder, dijo Kishibe, o sea que si le corto la cabeza mi cabeza se caerá, preguntó Denji. Pues sí, dijo Violencia, que extraña apariencia, creen que sería diferente, dijo Power. Se ve lindo, murmuró Coven, y donde pasa hay muerte, veo una referencia, pensó Makima adentro de la pantalla. Cuando Caín fue llevado ante el guardián de la puerta se produjo un incidente desconocido. Los registros de la fundación están muy borrados, pero sabemos que, de alguna manera, la capacidad habitual de Caín de desviar el daño entrante hacia su atacante no tuvo efecto en SCP-001. El encuentro dejó a SCP-073 inconsciente e incluso cegó permanentemente al personal de investigación cercano. Como resultado directo de este incidente, el Consejo 5 exigió que no se realizaran más experimentos de ningún tipo en el SCP-001, y el administrador llegó a presentar una orden ejecutiva para que ningún SCP fuera expuesto al guardián, y que el SCP-001 no volviera a ser utilizado para intentar acabar con otros SCP. Por supuesto, tal vez no fueron solo los errores del pasado los que hicieron que el Consejo decidiera que era mejor dejar solo al SCP-001. En algún momento el personal de la Fundación recibió una transmisión errática desde el sitio 0, en la que se detallaba un escenario del fin del mundo de clase XK. En la transmisión, el remitente, que se cree que es otro miembro de la Fundación SCP, describía un acontecimiento durante el cual el guardián de la puerta finalmente abandonó su puesto, alejándose de la entidad del Jardín del Edén. SCP-001 ha abandonado su ubicación, escribió el remitente. La puerta está abierta. Están cabalgando hacia adelante. Oh Dios, es tan hermoso. La transmisión continúa repitiendo varias frases, entre ellas, el Señor reinará para siempre, y escucha, Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor es uno. Lo que puede deducirse de esta transmisión es que el acontecimiento que se describe es el fin del mundo. Algunos creen que cuando Dios lo considere oportuno, sus ejércitos angélicos arrasarán la tierra para rehacerla como un paraíso. Cuando esto ocurra, SCP-001, el guardián de la puerta, abrirá la puerta ante la que se encuentra, permitiendo que los demás seres como él emerjan a nuestro mundo, listos para limpiarlo. Quizá lo más interesante sea la fuente del mensaje. La transmisión se recibió desde dentro de la Fundación SCP desde el sitio 0. Sin embargo, cuando el personal le preguntó, O514 les dijo que no se había enviado tal mensaje o que ni siquiera existía. Si bien algunos desestimaron inicialmente la transmisión que anunciaba el fin del mundo como un engaño, fue entonces cuando se descubrió una marca de tiempo. Esta advertencia no había sido enviada desde el sitio 0, al menos no todavía, y estaba fechada varios años en el futuro. A pesar de esta ominosa advertencia de lo que está por venir, el guardián de la puerta permanece inactivo, parado en el umbral del Edén, esperando. Consulta ahora SCP-001 cuál es el verdadero SCP-001 y SCP-001 Los Niños, Ciclo Ouroboros, para conocer más datos sobre el misterioso SCP-001. Fuera de la pantalla, una transmisión del fin del mundo mandada por fax al pasado. Eso sí es de locos, admitió aquí. Entonces cuando Dios se aburra nos matará, dijo Power. Estaré en el infierno cuando acontezca, dijo Bin. Bueno, ya que terminamos con este ser divino, ¿se acuerdan del Rey Escarlata?, preguntó tranquilo Tarik, y a todos les recorrió un escalofrío. Así es, dijo Makima. Bueno, veremos a su hijo, dijo Tarik alarmándolos. Si su padre era así como será el hijo, dijo Denji preocupado. Debe ser un ser cruel sin alma, habla Coven, y algo que hasta los propios demonios teme, dijo Kishibe. Bueno, veamos al hijo del mal. Video SCP-999 adentro de la pantalla. Casi todas las pruebas para matar o pacificar a SCP-682 habían fallado miserablemente. Si no lo han visto, vayan a ver nuestro video sobre el legendario reptil difícil de destruir, para que sepan cuán poderoso y aterrador es. Se enfrentó al guardián de la puerta, un SCP con una espada de fuego más caliente que el sol, capaz de romper tus átomos en pedazos, y salió bien. En su enfrentamiento con el horrible SCP-096,
también conocido como el chico tímido, rompió la mente del chico tímido y lo redujo a un manojo de desesperación balbuceante. Incluso los SCP con poderes supuestamente ilimitados simplemente se negaron a enfrentarse a la bestia en combate. Fuera de la pantalla, si bueno, hablamos del lagarto difícil de matar, dijo Denji. Es un suicidio enfrentarse a esas cosas, dijo Power. ¿Cuántos primordiales se necesitarán para matarlo?, pensó Makima adentro de la pantalla. Así que cuando se propuso que probaran a 682 con SCP-999, una criatura conocida entre el personal de la fundación como el monstruo de las cosquillas, la idea se consideró ridícula. De la pantalla, un momento, ese es el hijo del diablo, habló Denji incrédulo. Así es, dijo Tarik. Qué extraño, siento que ya lo he visto, dijo Makimax. Por alguna razón no podía recordar una masa naranja con un ser que aguanta una espada más caliente que el sol. Sí que es gracioso, Ryobin, pobre cosita, dijo Koben, y creo que ya lo empiezo a recordar, pensó Kishibe adentro de la pantalla. 682 había sido quemado, asfixiado, cortado, incinerado y había rugido a la cara de los dioses. ¿Cómo podría este llamado monstruo de las cosquillas sobrevivir un encuentro, y mucho menos ganar una pelea? Algunos incluso creyeron que esto sería lo último que veríamos de 999. Pero lo que hace que esta historia sea realmente notable es que no fue así como se desarrolló. Como pronto descubrirás, SCP-999 es un SCP asombroso y único en sí mismo. Pero sus orígenes secretos y sus interacciones con algunas otras figuras prominentes del universo SCP son lo que hacen que esta humilde y viscosa criatura sea más que extraordinaria. Afuera de la pantalla, ya lo recuerdo, esa cosa le hizo reír a 682, dijo Kishibe, y a todos se les hizo un chic en la cabeza y recordaron aquel hecho. O ya lo recuerdo, dijo Denji. Parece que es un temerario, ha enfrentado a SCP muy peligrosos, dijo Violencia al ver al chico tímido. Qué raro, porque no recordábamos antes, pensó Makima adentro de la pantalla. Prepárate para la conmovedora. Sí, lo escuchaste bien, la conmovedora historia de SCP-999. Varios agentes altamente entrenados en 682 colocaron a 999 en la celda del lagarto inmortal. En comparación con el reptil gigante frente a él, 999 no tiene nada llamativo. Es una gran mancha naranja amorfa de limo anómalo. Con un peso de cerca de 54 kilos, SCP-999 no era nada comparado con la monstruosidad que se suponía que debía enfrentar. Si bien su peso ha causado en el pasado lesiones menores a algunos de sus manipuladores humanos, nunca ha causado daños graves o duraderos de ningún tipo a un ser vivo. Incluso su dieta consiste solo en caramelos y dulces, con una preferencia particular por M&M's y obleas Necco, y consume estas golosinas a través de la membrana celular de su cuerpo viscoso, como una ameba. Fuera de la pantalla, no creí que pesara tanto, dijo Bin. Vivir comiendo dulces de por vida, que envidia, dijo Denji. Es muy lindo, pensó Koben, y al ver aquel SCP adentro de la pantalla. Esta membrana extremadamente elástica significa que la criatura es altamente maleable, incluida la capacidad de estirarse y aplanarse a solo 2 centímetros de grosor. En reposo, la criatura adopta una forma de cúpula de unos 2 metros de ancho y 1 metro de altura. Lo más parecido que tiene la criatura a extremidades son pseudópodos prensiles, que son proyecciones en forma de brazo que normalmente se ven en organismos unicelulares, y de los cuales tiene al menos 3. Cuanto más se escucha sobre esta criatura completamente inofensiva, más aumenta la sensación de crueldad de hacer que se enfrente con la encarnación pura del odio conocida como SCP-682. En absoluto contraste con las actitudes misántropas del reptil, 999 ama a los humanos. Tiene una actitud juguetona parecida a un perro. Al igual que un cachorro sobreexcitado, al acercártele, 999 reaccionará con extrema alegría y se deslizará hacia la persona más cercana para interactuar. Saltará sobre ellos, usando 2 de sus 3 pseudópodos prensiles para abrazar a la persona, mientras que el tercero acariciará la cara, emitiendo sonidos agudos de gorgoteo y arrullos en todo momento. La criatura es aparentemente agradable en todos los sentidos imaginables, ya que se ha informado que incluso su olor huele como el aroma favorito de quien lo está oliendo. Los ejemplos han incluido chocolate, ropa fresca, tocino, rosas y Play-Doh. Es casi imposible exagerar lo amada y benevolente que es esta extraña criatura. Es uno de los raros SCP inteligentes que obtiene la clase seguro, y se le permite vagar libremente por sus instalaciones en todo momento, aparte de un periodo de 1 hora antes de acostarse entre las 8 y las 9 de la noche. En los raros casos en que 999 ha causado daño a un trabajador en la instalación, inmediatamente comenzó a retroceder y contraer su cuerpo, mientras gimoteaba en una especie de disculpa perruna. Lo más cerca que ha estado la fundación de tener un incidente real con la criatura fue el momento en que alguien accidentalmente le dio una lata de gaseosa con cafeína, lo que provocó que se volviera hiperactivo durante 1 hora antes de sentirse visiblemente mareado. Te sentirás aliviado al saber que ya se recuperó por completo. Pero ¿qué pasaría cuando esta agradable criatura se vea obligada a enfrentarse cara a cara con el monstruo más malhumorado de la fundación? Fuera de la pantalla, viejo, no hay como odiar a esa
Criatura, dijo Denji. Yo quiero tener uno, dijo Power. Si no supiéramos el resultado de la batalla entre esos dos, seguro estaría preocupado por 999, dijo Violencia. Si le quiero dar dulces, dijo Vin con una sonrisa adentro de la pantalla. Los empleados que observaban la prueba vieron en suspenso como 999 comenzaba a deslizarse con entusiasmo hacia 682. No es de extrañar que después de ser torturado y casi asesinado cientos de veces durante pruebas, 682 se haya cansado de las pruebas cruzadas a las que se sometía regularmente. Cuando vio esta extraña mancha naranja chapoteando en el suelo hacia él, suspiró y gimió esperando lo peor. ¿Qué es esto?, preguntó la criatura a su gelatinosa invitada. SCP-999 comenzó a saltar arriba y abajo frente a 682 como un perro emocionado, creando un chillido agudo. Al igual que como consideraba a todos los seres vivos, 682 pensó que la criatura que rebotaba ante él era repugnante y no valía la pena el esfuerzo de destruirla. La fundación se cansó de intentar. Con un solo pisotón feroz, 682 aplastó a la criatura amigable bajo una de sus patas. Los observadores estaban preparados para entrar y liberar a 999 de las garras de 682, pero luego sucedió algo realmente inesperado. La expresión del rostro devorado por el ácido de 682 comenzó a cambiar. Estaba empezando a sonreír. Los observadores registraron un ruido que pensaron que podría haber sido una risa, cuando la criatura gruñó y dijo: ¿Qué es esto? Me siento bien. Mientras los observadores miraban atónitos por lo que estaba sucediendo, 999 comenzó a deslizarse y gatear desde entre los dedos de 682. Se reformó sobre su pierna escamosa y se deslizó hacia arriba a lo largo de su costado hasta llegar al cuello. Allí comenzó a acariciarse como nunca antes lo había hecho. Los resultados hablaban por sí mismos. 682 estaba sonriendo y riendo entre dientes, repitiendo una frase que la fundación nunca hubiera imaginado viniendo de 682. Me siento tan feliz. Feliz, feliz, feliz. Afuera de la pantalla me da miedo escuchar que él es feliz, dijo Denji. No eres el único, dijo Ángel con un escalofrío escucharlo decir que es feliz. Miedo mucho, dijo Coven, y sin duda no le gustaba ese SCP para nada. Sin duda es inaudito ver al reptil feliz, dijo Makima adentro de la pantalla. Justo cuando pensabas que SCP-999 no podía ser más adorable, aprende sobre su mayor poder: traer alegría. Cualquiera y cualquier cosa que entre en contacto con la criatura, incluso de pasada, experimentará una especie de euforia leve. A medida que el contacto de uno con la criatura se prolonga, esta abrumadora sensación de alegría aumenta y continúa mucho después de que te separas de ella. El contacto prolongado ha curado por completo depresión, ansiedad, trastorno de estrés postraumático y una serie de otras afecciones como ira y trastornos de personalidad antisocial. Los asesinos en serie prácticamente se convierten en santos después de estar en contacto prolongado con 999, y en ese momento 682 no fue la excepción. Y realmente no parece haber excepciones. Si bien causar felicidad y alegría no es un arma peligrosa, cuando se trata de SCP-999 es extremadamente poderosa. Y lo que es más, SCP-999 parece tener un sentido innato para aquellos que más necesitan su ayuda, con un afecto particular por los heridos y los infelices. La criatura parece ser un verdadero altruista a nivel fundamental, incluso arriesgando su propia seguridad para ayudar a los humanos durante las peligrosas brechas de contención. En un caso dramático, 999 saltó al aire para evitar que una bala hiciera contacto con un miembro del personal. Como resultado, la criatura es amada universalmente por todos los miembros del personal de la fundación. Fuera de la pantalla hay algo que ese SCP no haga bien, preguntó Power. Deberíamos tener un 999 en nuestras filas, dijo Ángel. Un 999 en Chainsaw Man no sería nada malo para un fic. Le diré a alguno de mis hermanos que lo traiga para la sala, pensó Tarik sacando su teléfono. ¿Será que él me puede dar felicidad?, pensó Makima al oír lo que podía hacer 999 adentro de la pantalla. Es el único SCP que nunca le causó problemas a nadie. De vuelta en la celda de contención de SCP-682, la bestia seguía sonriendo y riendo mientras 999 se frotaba contra su cuello. Fue un evento tan extraño, tan sin precedentes, que los observadores presentes sintieron que estaban alucinando. Durante unos minutos el monstruo siguió repitiendo soñadoramente la palabra feliz. Pero luego de repente la criatura comenzó a entrar en un ataque de risa incontrolable y estruendosa. Rodó sobre su espalda golpeando su enorme cola contra la puerta. Acababa de ser víctima de uno de los pasatiempos favoritos de 999, la lucha de cosquillas. Así fue como se ganó el apodo de monstruo de las cosquillas entre el personal. La lucha de cosquillas continuó hasta que 682 pareció cansarse y quedarse dormido, con una sonrisa todavía en su rostro. Después de 15 minutos de inactividad, se ordenó a 2 miembros del personal de clase D que ingresaran y recuperaran a 999 de la celda de contención.
Lo hicieron con éxito, pero tan pronto como fue removido, 682 despertó de su letargo y liberó un poderoso ataque psíquico desde todo su cuerpo mientras se reía maniáticamente. Dejó incapacitado a todo el personal dentro de una cierta distancia mientras estos se derrumbaban en ataques de risa, lo que permitió que 682 escapara y comenzara un ataque violento. Sin embargo, a pesar de esto, 999 no mostró miedo y ayudó a salvar a algunos transeúntes cuando los oficiales de seguridad sometieron y recapturaron a 682. E incluso después de todo esto, 999 no mostró resentimientos hacia 682 e indicó el deseo de volver a jugar con él. Es una criatura cuya capacidad de amar es tan ilimitada que es prácticamente inmune al miedo, lo cual está muy bien, porque el verdadero enemigo al que 999 está destinado a enfrentar es infinitamente más poderoso y aterrador de lo que 682 podría esperar ser. Fuera de la pantalla sigo diciendo hay algo que él no haga bien. Hablo Power, una lucha de cosquillas suena divertido, dijo Denji. Supongo que al que está destinado a enfrentarse es a su padre, dijo Kishibe. Atari que asintió un momento. SCP-999. ¿No sería la personificación del poder del amor?, preguntó Violencia adentro de la pantalla. ¿Qué es este monstruo? ¿Y por qué 999 tiene que enfrentarse a él? Las respuestas se encuentran en los verdaderos orígenes de SCP-999, disponibles solo para aquellos con autorización de nivel 5 o más. Es un ejemplo perfecto de cómo algo bueno puede venir de los lugares más oscuros. No habría SCP-999 sin SCP-231-7. SCP-231 era una colección de 7 chicas, todas fecundadas de horribles pesadillas en un ritual realizado por un culto conocido como los Hijos del Rey Escarlata. Cada una de estas chicas a lo largo de los años siguientes dio a luz a algunos de los monstruos más horribles imaginables, uno de los cuales, según algunos, fue SCP-682. De la pantalla. Espera, ¿eso significa que 682 es hermano de 999? Dijo Power. Como un alma tan bondadosa tiene un hermano tan malo, dijo Aquí. Debe ser una familia complicada, dijo Ángel. Así que tiene 7 hijos, dijo Makima. Oigan, entonces 999 sería la oveja negra de la familia al ser bueno y los demás malos, no, preguntó Coven. ¿Verdad? No, dijo Bim. ¿Cómo serán los almuerzos familiares? Dijo en broma Kishibe. No tienes idea, pensó Tarika dentro de la pantalla. Estos seres fueron manifestados por el Rey Escarlata, un poderoso dios de pesadilla interdimensional, que se cree que está detrás de gran parte de la oscuridad y el horror presentes en nuestra y muchas otras dimensiones. Los superiores de la Fundación han declarado que el Rey Escarlata es la mayor amenaza existente para el multiverso, y SCP-231 fue su última interacción directa con nuestro universo. El único miembro sobreviviente de SCP-231, SCP-231-7, dio a luz en secreto. Pero ella no dio luz a un monstruo, dio luz a SCP-999, un ser de pura bondad. Así es, el SCP más amable, agradable y tierno de todos es el descendiente directo de un ser que es esencialmente el dios oscuro de todo el mal. Siéntete libre de tomarte un momento para asimilar esto. Fuera de la pantalla. Como dije, debe ser una familia muy complicada, dijo Ángel. Entonces las demás mujeres murieron, preguntó Denji. Era lógico, los hijos del rey debieron ser bestias malvadas excepto 999, dijo Bim. Adentro de la pantalla. La criatura incluso curó a la chica que le dio a luz y le permitió volver a una vida normal con su familia. Desde sus primeros momentos, SCP-999 estaba realizando cambios positivos en el mundo, y según textos antiguos de una cultura alineada con el Rey Escarlata conocida como los Daeva, SCP-999 aún está en su infancia, y sin embargo ya tiene el poder de pacificar a sus monstruosos hermanos como el 682 antes mencionado. Se cree, según algunas profecías y teorías de la Fundación, que el poder de 999 crecerá exponencialmente a medida que madura. ¿Por qué importa esto? Bueno, algunos creen que un día 999 se volverá lo suficientemente poderoso como para derrotar no solo a sus propios hermanos monstruosos, sino al mismo Rey Escarlata, que se cree que es imparable. No mediante la violencia ni el odio, sino mediante la fuerza pura de la felicidad y el amor que quema la oscuridad y purifica a los corruptos. De la pantalla. Así que el destino de todos está en una criatura que te da cosquillas, dijo Power. Suena bobo, pero ¿qué más da?, dijo Denji. Así que aún es un niño, dijo Aquí. Cree que ya era un adulto, dijo Ángel. Siquiera sabemos cómo es su ciclo de vida, preguntó Violencia adentro de la pantalla. Si bien el humilde SCP-999 rara vez eclipsa a sus aterradores competidores, para aquellos que realmente lo saben, 999 es uno de los SCP más poderosos y valiosos que existen, y puede que sea el mayor activo en el arsenal de la Fundación en la guerra contra la peligrosa actividad anómala.
Después de todo, ¿qué podría infundir más miedo en sus corazones que el conocimiento de que podría ser el amor en lugar de la potencia de fuego lo que finalmente destrone al Rey Escarlata? Y sabiendo que algún día puede salvar todo lo que conocemos de un destino mucho peor que la muerte, sin nada más que afecto por todos y por todo, vale la pena ofrecer gracias a la pequeña mancha naranja, o al menos un paquete extra de M&M's antes de que vaya a la cama. Fuera de la pantalla, si algún día lo veo, le daré chocolate, dijo Denji. Si Yu igual tal vez se vuelva amigo de Nyako, dijo Power. Bien, ya que tratamos temas apocalípticos, veamos algo relacionado con eso, dijo Tariq con una sonrisa. Video SCP-3456 adentro de la pantalla. Las leyendas sobre el fin del mundo a menudo vienen con el sonido de cascos atronadores y el acercamiento de los 4 jinetes. Guerra, hambruna, pestilencia y muerte. Descenderán sobre el mundo y marcarán el final de los días. Es una idea aterradora. Estos jinetes traen oscuridad y decadencia donde quiera que vayan mientras el mundo se derrumba a su alrededor. Todos esperamos no ver nunca el día en que vengan los 4 jinetes. Afuera de la pantalla, concuerdo contigo, dijo Denji. Esperemos jamás toparnos, lo dijo Power. Ilusos, dijo Makima con una sonrisa burlona. A los 4 jinetes del apocalipsis, pensó Kishibe adentro de la pantalla. Desafortunadamente, algunas personas desafortunadas ya se han encontrado con su propia versión de los jinetes del apocalipsis. Jinetes sombríos con una fuerza inhumana que siguen el desastre, la destrucción y el sufrimiento indescriptible. La Fundación SCP encontró una serie de entradas en el diario escritas por Dave Harkand, un soldado de infantería de las Fuerzas Expedicionarias Británicas durante la Primera Guerra Mundial. Esa Primera Guerra Mundial fue una pesadilla para todos los que lucharon en ella. Un mar de derramamiento de sangre y disparos. Hombres jóvenes agazapados, aterrorizados en las trincheras y preguntándose cuándo llegaría finalmente la muerte para ellos. Los horrores de la guerra son notables, pero no exactamente el tipo de cosas que preocupan a la Fundación SCP. Entonces, ¿qué era tan cautivador, tan específicamente terrible en los diarios de Dave Harkand? Describían sus experiencias en el transcurso de la batalla del Somme y una anomalía que encontró allí que no se parecía a nada que hubiera visto antes. Ningún entrenamiento militar, ninguna experiencia de combate podría haberlo preparado para lo que le esperaba escondido en la niebla de guerra. Su primera entrada en el diario comenzó con una nota alegre, o tan alegre como uno puede estar frente al combate. 27 de junio de 1916. Por fin llego al frente. Recogí este pequeño diario mientras estaba en París. Pensé que podría llevar un registro de mis actos heroicos en el campo. Bastante contento de estar finalmente en acción, aunque parece que soy el único. La mayoría de estos tipos han estado peleando durante un par de meses y se ven francamente terribles. Barro por todo el uniforme y sus rostros están tan pálidos que parece que no han comido ni dormido en meses. Unos días después comenzó a escuchar movimientos entre sus compañeros soldados y sonidos extraños que sacudían sus cuarteles. Describió el primer incidente inquietante. 2 de julio de 1916. Desperté en las primeras horas de la mañana. El suelo estaba temblando, casi me tiró al lodo en el piso del dugout. Los pobres tipos en las literas del otro lado parecían haber visto un ghoul. Un par de muchachos norirlandeses de los ejércitos de Kitchener, si mal no recuerdo, seguían murmurando sobre un Nukati. Ambos estaban agarrando un crucifijo de oro. Estaba a punto de recostar mi cabeza hacia atrás y obtener un guiño de sueño cuando terminé gateando en el barro. La maldita cosa más fuerte que jamás había escuchado. Pensé que era la artillería a punto de marcarnos con un zumbido, pero el problema es que nunca llegó. Esta mañana le pregunté a nuestro hombre de latón sobre el bombardeo de artillería. Me miró raro y me preguntó de qué diablos estaba hablando. Al día siguiente Dave fue a buscar la fuente del fuerte sonido. Nunca encontró ninguna evidencia de artillería, sino que encontró algo que nunca antes había visto. Era un cráter con forma de pezuña de caballo gigante. Afuera de la pantalla, bueno, ese gran cráter es la señal de salir corriendo, dijo Power. Una pezuña gigante, dijo Denji. Imagínate alimentar un caballo así, dijo Bim. Imagina comértelo, dijo Denji adentro de la pantalla. Lo descartó como una rareza más del campo de batalla. Un poco extraño, pero nada de qué preocuparse. Había cosas más importantes a la mano de todos modos. Al día siguiente finalmente vio el combate de primera mano y las cosas solo se volvieron más extrañas y aterradoras. 3 de julio de 1916. Los unos dieron un empujón hoy, la primera vez que se mudan a nuestra región. Primera vez que había visto combate. No es romántico ni aventurero, es aterrador y mortal. Mis manos no pueden dejar de temblar. Ya arruiné el cheat una vez. Los unos tenían nuestro equipo contra una pared. Casi nos abrumaron. No ayudó que lloviera la noche anterior y que nuestra trinchera se llenara hasta el borde con lodo. Uno de los Fritz vino directo hacia mí.
Solo le puse una entre los ojos. Cayó justo al borde de la trinchera y tuve que mirarlo, al pobre muchacho que no podía tener más de 17 o 18 años. Martin, uno de los irlandeses, se ha ido. No se parecía a nada que hubiera visto antes. En un momento estaba parado disparando a los unos. De repente el lodo comienza a hervir. Antes de que cualquiera pueda reaccionar, el lodo voló por todas partes. Todos los demás son derribados. Levanto la vista y se acaba de ir. Ni siquiera quedaron partes de su cuerpo. No se lo he dicho a nadie, pero juraría que había visto huesos saliendo debajo de él justo antes de que el barro saliera volando. Su compañero, Brendan, estuvo cavando en el barro durante horas buscando el crucifijo. El cuerpo de Martin nunca se encontró sin importar cuánto lo buscaron. Una semana después, las cosas empeoraron aún más. Fuera de la pantalla yo ya hubiera huido al ver eso, dijo Vin, y quién no ver cómo el lodo se traga. A tu amigo, dijo Violencia. No me está gustando este video, dijo Coben, y tú le tienes miedo a todo, dijo Power adentro de la pantalla. 14 y 15 de julio de 1916. Los unos intentaron empujar esta mañana bajo la lluvia. Yo estaba en el nido de ametralladoras con Brendan, el otro tipo irlandés en mi unidad. Siguieron viniendo y se atascaron en el barro y yo seguí disparando. El sol está saliendo. Estoy de guardia hasta las 8. Al menos eso es lo que dijo el comandante. Empecé a perder la noción del tiempo que pasaba. Hay algo allá afuera. Algo acechando en el barro y los unos muertos. Casi me quedé dormido anoche, escuchando los gemidos de los malheridos atrapados en la tierra de nadie. Las pobres almas se quedaron atrás. Vi algo por el borde de mi visión, algo grande. No pude distinguirlo, estaba mucho más oscuro de lo normal. El cielo nublado oscurecía la luna llena. Escuché un par de gritos, pero fuera lo que fuera, desapareció antes de que mi bengala golpeara el cielo. Este no sería el último avistamiento de Dave de la figura grande y oscura. Esta misteriosa sombra volvería a aparecer varios días después, y habría más de ellas. Fuera de la pantalla, si yo viera eso huiría, dijo Coben, y eso todo el mundo lo sabe, dijo Power. ¿Crees que pueda vencerlos?, preguntó Dengia. Aquí que lo miro aburrido, es obvio que no, dijo aquí adentro de la pantalla. 30 de julio de 1916. Los he estado viendo al borde de mi visión desde esa primera noche. Son enormes, pero se mueven tan condenadamente rápido que desaparecen antes de que pueda verlos con claridad, o al menos así fue hasta el día de hoy. La niebla espesa y la neblina llegaron esta mañana y lo cubrieron todo. Pensamos que los unos podrían usarlo para lanzar otro ataque. Los cabrones han atacado sin parar desde el día 20. Lo vi a través de la niebla, parecía una sombra escondiéndose en la niebla. Una especie de criatura parecida a un caballo con algo que se arrastraba por el suelo y un bulto gigante donde se sentaba el jinete. Excepto que el bulto se movía, podría haber jurado que era una persona o algo que se parecía a una persona. Se sentó y las cosas que se arrastraban por el suelo se estiraron frente a él y recogieron algo. Pensé que eran un par de Jerrys muertos, hasta que comenzaron a retorcerse. Nunca olvidaré el ruido que hizo, más fuerte que un alma en pena, estridente y retorcido. Me miró directamente, dos pares de orbes rojos brillantes. 2 semanas después de encontrarse con esta escalofriante aparición, Dave escribió una breve nota en su diario. 5 de agosto. Brendan los llama Knuckle Leafs. No me dirá mucho más que eso. Empiezo a entender por qué todos estos tipos parecían tan aterrorizados cuando llegué por primera vez. No fue hasta que pasó otra semana que Dave realmente comenzaría a entender a qué tipo de monstruo se enfrentaba. No los soldados enemigos, sino algo mucho más horrible. Algo inhumano. Me impresiona que no se haya ido corriendo del lugar, digo, son 4 seres gigantes con caballos, dijo Bim. Debe ser horrible estar en su situación, dijo Coben, y al menos no está tan afectado, dijo Power. ¿Por qué lo dices?, pregunta Aki. Si no, no estaría escribiendo eso en su cuaderno, dijo Power. Cierto, la mayoría estaría en la locura, dijo Violencia adentro de la pantalla. 13 de agosto. Por un demonio, son pesadillas. Estuve de guardia 2 noches seguidas. Una simplemente apareció justo ahí, justo enfrente de mí. Tenía que estar al menos a 20 pies de distancia. Se elevó hacia el cielo. Conseguí que mi bengala se disparara a tiempo para ver cómo recogía un par de Jerrys heridos en el barro. No tienen piel, solo hay músculo y grasa. La cosa en su espalda no era humana. De ninguna manera podría ser humana. Tampoco tenía piel ni piernas, simplemente se fusionaba directamente con el caballo en el estómago. Le disparé un par de veces con mi rifle, no hice absolutamente nada, como si le estuviera disparando con una onda. Se detuvo tan pronto como mi bengala alcanzó su punto más alto y giró. Me miraron directamente, tanto el caballo como la cosa sobre su espalda. Sonrió. Trató de hablar con sus superiores, trató de advertirles sobre los horrores que estaba viendo y el peligro que sentía que representaban, pero no lo escucharon. Fuera de la
pantalla. Muchos al ver la apariencia de uno de los jinetes no pudieron evitar sentir un escalofrío. Si bueno, si le dices a tu superior que vistes a unos demonios no te creerá, dijo Denji. Son escalofriantes, dijo Koben, y sin duda son extraños, dijo Kishibe adentro de la pantalla. Noche tras noche las criaturas regresaban. 17 de agosto de 1916. Me han asignado guardia nocturna las últimas 4 noches seguidas. Traté de decirle al comandante sobre los Nuka Leaves. No me cree, dijo que era el trauma jugando con mi cabeza. Tenía que ignorarlo y seguir. Siguen volviendo, cada noche, mismo lugar, 20 pies delante de mí. Recoge al Jerry herido, gira, mira y luego desaparece. Está jugando conmigo, estoy seguro de ello. Anoche también hubo otro. 4 de esas cosas en su espalda hicieron lo mismo. Unos días después, Dave vio algo que le heló la sangre. 7 a.m., 20 de agosto de 1916. Los Jerry hicieron un gran esfuerzo ayer. Llovió hace 2 días, todo el día, por lo que el lodo era profundo. Estábamos de nuevo en el nido de ametralladora. Muchos de ellos en tierra de nadie. No pudieron distinguir a los muertos de los vivos. No he dormido en 6 días. Eran 5 esta noche. 3 de ellos tenían más de una de esas cosas en la espalda. El que sigue regresando dejó caer algo. Lo vi brillar a la luz de la bengala. 10 a.m., 20 de agosto de 1916. Salí al barro donde aparece todas las noches. Encontré el crucifijo y el sombrero de hojalata de Martin. Fuera lo que fuera aquello, se había llevado a Martin. Parecía querer que Dave también lo supiera. Dejó atrás las cosas perdidas de Martin para que él las encontrara, como si se estuviera regodeando, como si ya supiera que había ganado. 20 de agosto de 1916. Se están poniendo audaces. Vi a uno a plena luz del día. Seguro que era el mismo. Se enterró en el barro, simplemente tirado allí, esperando. Vamos a la cima a las 3. Hay más por ahí ahora, todos haciendo lo mismo. Que Dios nos ayude. Dave Harkham fue declarado desaparecido en acción el 20 de agosto de 1916, luego de un intento de contraataque contra las fuerzas alemanas. Fuera de la pantalla, al final Dios no lo ayudó, se burló Denji y algunos no pudieron evitar reír. Sin duda ya le tocaba, no por nada los veía a cada rato, dijo Kishibe. Solo era cuestión de que se lo llevaran, dijo Bin. Pero ¿por qué dejaron el diario?, preguntó Violencia. Tal vez no les importa que sepan de ellos, dijo Makima adentro de la pantalla. Otro soldado de su unidad, Brendan O'Malley, también fue reportado como desaparecido en acción el mismo día. Aunque el cuerpo de Dave nunca se recuperó, su diario se encontró a 20 pies del borde de las trincheras alemanas 2 meses después. El pobre Dave Harkham no tenía idea de lo que él y el resto de sus compañeros soldados se encontraron allí. No vivió para aprender más, pero se encontró cara a cara con SCP-3456. SCP-3456 no es un ser, sino un grupo de cuadrúpedos que se asemejan vagamente a caballos. Desde la distancia su silueta parece la de un caballo con un humano montado en su espalda. Sin embargo, una vez que el observador se acerca notará algunas diferencias inquietantes. Estas criaturas no se parecen a ningún caballo ordinario. Son lisos y sin pelo, con piel traslúcida y pezuñas de 3 dedos. Cualquiera que tenga la mala suerte de acercarse a una de estas criaturas podrá ver a través de su piel los vasos sanguíneos y los músculos que se encuentran debajo. También notarán que no hay ningún jinete posado sobre la espalda de la criatura. La forma humanoide es una parte del cuerpo de la criatura, una extensión de ellos, fusionada con su espalda. La figura humanoide consta de un par de brazos largos que se arrastran por el suelo mientras la criatura se mueve y una cabeza. Los brazos terminan en huesos afilados en lugar de dedos, y la cabeza tiene en su mayoría rasgos humanos, con la excepción de un agujero donde debería estar la nariz. Las criaturas varían mucho en tamaño, y la más grande registrada mide 30 metros de alto y 15 metros de ancho. Fuera de la pantalla no puede ser. 15 metros de alto, vaya, dijo Denji. Me gustaría tener uno de esos caballos, dijo Power. Sin duda es un SCP muy raro, dijo Aki. Y no que nada más te iba a impresionar, dijo Ángel con burla. Pues parece que estos SCP me seguirán sorprendiendo, dijo Aki adentro de la pantalla. Parecen ser invulnerables, al menos cuando se trata de cualquier arma humana tradicional a la que hayan estado expuestos actualmente. Los disparos, explosivos, espadas y flechas e incluso explosiones nucleares parecen no tener efecto. Si por casualidad echas un vistazo a una de estas abominaciones a prueba de balas en persona, entonces lo siento mucho porque te puedes dar por muerto. Porque una vez que has visto a una de estas criaturas, también te han visto a ti. Y no se detendrán hasta que te hayan capturado. Te rastrearán, te acecharán, se esconderán enterrados en el barro y anidados en arbustos. Esperarán el momento oportuno. Y extenderán sus brazos anormalmente largos sonriendo sin labios, mientras sus ojos rojos como la sangre arden como el fuego del infierno y desaparecerás para siempre. Fuera de la pantalla Koben y no aguanto más y se desmayó del miedo alarmando a todos. ¿Está muerta?, preguntó Denji.
Revisemos su billetera, dijo Power, y algunos la miraron mal. Que necesito el dinero, dijo ella. Solo está desmayada. Continuemos, dijo Kishibe adentro de la pantalla. Viajarán mucho más allá del sitio donde aparecieron por primera vez hasta que finalmente hayan capturado a su presa. Esta no es una situación de SCP-096. No te están castigando por ver su cara. Quieren ser vistos y harán todo lo posible para mostrarse a la gente hasta que hayan capturado a tantos como quieran. Nadie sabe qué pasa con las víctimas de SCP-3456, pero nunca más se las vuelve a ver. Aunque los artículos que alguna vez pertenecieron a los desaparecidos pueden resurgir, sus cuerpos nunca se encuentran. Fuera de la pantalla, que envidia le tengo a los ciegos, dijo Denji. Así que es el contrario de 96, dijo Violencia. Me pregunto si se pueden controlar. Pensó Makima. Sería de mucha ayuda tenerlos a su merced adentro de la pantalla. Solo hay una forma de escapar de SCP-3456, y es encontrar y cruzar un cuerpo de agua dulce. Por razones desconocidas, las entidades no pueden o no quieren cruzar ríos, arroyos y lagos. La Fundación descubrió esto por primera vez durante una operación en Irak, en la que varios agentes se encontraron con un grupo de manifestaciones de SCP-3456. Huyeron de los monstruos y rápidamente se retiraron cruzando el río Tigris. Una vez que llegaron al otro lado, vieron que las criaturas no los habían seguido hasta el puente. En cambio, se quedaron en la orilla del río al otro lado, observando y esperando. Esto se notó rápidamente y se agregó a los posibles procedimientos de contención, aunque actualmente se desconoce la razón exacta de la aversión de SCP-3456 por el agua dulce. En los diarios de Dave Harkland, su compañero soldado describió a las criaturas como Nuka Leaves, pero no dio más detalles. Así que, ¿qué es un Nuka Leaf? De la pantalla, así que le temen al río, dijo Denji. Así parece, aunque es raro, dijo Aki. Bueno, solo tengo que vivir cerca de un río, dijo Power. Oigan, cuando se levantara Coven, y preguntó Ángel, pero nadie le contestó adentro de la pantalla. La palabra se refiere a una criatura de las aguas de las Orcadas, un grupo de islas en la costa norte de Escocia. Se cree que su nombre proviene de una palabra orcadiana que significa diablo de mar, y realmente son como algo salido del infierno. Estas criaturas son nativas del océano y supuestamente toman otra forma cuando están en su hábitat natural, pero nadie sabe cómo se ven realmente. En tierra, la criatura es un híbrido de hombre-caballo, con un gran hocico como el de un cerdo y un solo ojo rojo que arde como las brasas de un fuego. No tiene pelo ni piel, solo tejido en carne viva y hueso chorreando sangre negra. Todo en la criatura es malicioso y mortal, con la intención de causar daño y calamidad a los humanos. Incluso su aliento es tóxico. Se cree que causa enfermedades, plagas y la muerte de cultivos. Como son nativos del océano, detestan el agua dulce y no la cruzarán ni siquiera para perseguir a su presa. Tampoco aparecerán cuando esté lloviendo. En las leyendas de Nuka Leaf tienen un enemigo natural. Se dice que una criatura del folclore orcadiano, conocida como Meter del mar, tiene el poder de evitar que los monstruos lleguen a tierra durante los meses de verano. La Meter, o Madre, es una fuerza benévola de la naturaleza que da calor a los océanos y vida a los seres del agua y de la tierra. Aunque SCP-3456 ha aparecido durante los meses de verano, nunca se ha visto en la región de las Orcadas durante esa época del año. Quizás esto sea una coincidencia, pero algunos investigadores de la Fundación han propuesto una expedición de investigación al área para buscar al bondadoso espíritu del océano. Hasta el momento, esta propuesta ha sido denegada. SCP-3456 está clasificado como Keter y actualmente no hay forma de contenerlo de manera efectiva. Todos los intentos anteriores de contener o neutralizar a los jinetes han fracasado, aunque la Fundación siempre está buscando nuevos métodos para intentarlo. Afuera de la pantalla, así que viene del mar, dijo Denji. ¿Cómo será su forma en el agua?, dijo pensativa Power. Tal vez sea un tiburón, dijo Vim, o un delfín, dijo Ángel. ¿Y por qué un delfín?, preguntó Vim. No lo sé, solo me gustan los delfines, dijo Ángel encogiendo los hombros adentro de la pantalla. Actualmente cualquier personal que vea a los jinetes recibirá amnésticos de clase G en un centro de tratamiento ubicado dentro de 1 kilómetro de un arroyo, río o lago de agua dulce. Todas las referencias a los jinetes han sido eliminadas de los registros históricos, y cualquier avistamiento debe atribuirse al estrés postraumático, el shock y la histeria inducida por el trauma. Las áreas que probablemente atraigan a SCP-3456, como las zonas de guerra y las áreas afectadas por desastres naturales, deben ser monitoreadas de cerca por la Fundación. En caso de desastre, se enviará personal de la Fundación para ayudar con la evacuación a fin de alejar a todos los civiles de SCP-3456 lo más rápido posible. Entonces, ¿qué es SCP-3456? ¿Es el temido Nuka Leaf del folclore y los cuentos de fogatas? Hay algunas diferencias notables entre las historias y lo que encontró la Fundación.
SCP-3456 no parece haber venido del océano, ni se limita a aparecer solo alrededor de las orcadas. Estas bestias parecen manifestarse de la nada y desaparecer de la misma manera cuando terminan su desagradable trabajo. Pero el folclore y la transmisión de historias a menudo distorsionan las cosas, los detalles cambian y otros se agregan o se omiten. En las historias originales se pensaba que los Nukalith eran la causa de las hambrunas, las plagas y los desastres. Tal vez simplemente se sentían atraídos por estos eventos, atraídos allí por el olor de la miseria humana. Quizás el Nukalith no solo es similar a SCP-3456, sino que los dos son uno y el mismo. O tal vez son algo completamente diferente. Cualquiera que sea el caso, no hay nada que podamos hacer para detenerlos. La guerra, el hambre, la pestilencia y la muerte están en todas partes. Son partes inevitables y desafortunadas de la vida en la Tierra. Al igual que, al parecer, estos jinetes mortales, estos monstruos que no son ni caballo ni hombre, pero de alguna manera ambos. Cada vez que hagamos la guerra, cada vez que ocurra un desastre, vendrán a mirar, a buscar entre los escombros y a sonreír. Tal vez no necesitamos temer la llegada de los jinetes del apocalipsis, porque ya están aquí. Ahora echa un vistazo a Waldo te encuentra, SCP-4885, encuéntralo, y el secreto en el fondo de SCP-087 explicado para más hallazgos monstruosos de la Fundación SCP. Afuera de la pantalla, así que donde haya guerra, hambruna y muerte ahí estarán, dijo Power. Es una lástima que no se pueda impedir, dijo Aki. Cuando tenga el poder de Chainsaw Man todo será diferente, pensó Makima. Bueno, ahora dejemos el apocalipsis y veamos algo más humano, dijo Tariq poniendo el siguiente video.